Hola a todos y bienvenidos a Salvando el LOL, capítulo 58 para los que sepan un poco de inglés. Y hoy estamos aquí con un nuevo programa, el cual va especialmente dedicado a Fnatic. A ver, vamos a hablar un poco de todo, pero estos programas se van dedicados a Fnatic y hoy un poco más porque fue la mejor serie del fin de semana, Fnatic y Movistar Koi, por lo cual va dedicado a los dos equipos que han dado la mejor serie del fin de semana. Lo cual supongo que para Fnatic es bueno porque se supone que no eres favorito a ganar a LEC y has peleado al campeón de la LEC, y para Koi es malo porque debería haber ganado a Fnatic más fácil, ¿no? Así que bueno, ahí veremos. Tengo aquí mi café, son las 10 menos 5 en España. Yo hoy entré a trabajar a las 12, o sea, no tendría por qué haberme levantado tan pronto, pero me levanté a las 9 para preparar directo, para preparar mi tal y así hacer el podcast, porque si no lo hago ahora, literalmente, no lo podría hacer hasta mañana. Y mañana ya se va tarde porque luego tenemos la LEC sábado, domingo, lunes. Mañana es tarde y no es seguro que pueda hacerlo. Viernes no podría. Y el fin de semana, aunque sí podría, ya hay LEC y queda muy, muy encima hacer ahí el programa. Por lo cual, esto era lo más pronto que podía hacerlo, porque ayer no podía. Dicho esto, quiero pedir perdón por mi voz. Me levanté hace una hora, pero no he hablado nada, por lo cual se me irá calentando a lo largo del directo. Y para la gente de YouTube, ya sabéis que esto lo hago en directo. Seguidme en Twitch y ya está. Eh, Estoy lleno de mocos, lo siento. Por las mañanas, yo tengo alergia a algo, no lo sé a qué, porque no me lo han dicho los médicos. Entonces, pues por las mañanas tengo muchos mocos. Intentaré que no moleste mucho en el podcast, ¿vale? En 10-15 minutitos debería ser ya una persona normal en cuanto a hablar y en cuanto a respirar. Pero mientras, pues me tengo que joder y gestionarlo así. Así que ya sabéis, antes de nada, antes de hablar de League of Legends, el resumen de mi semana, el último podcast, si no me equivoco, fue el martes pasado. ¿Qué ha ocurrido desde ese martes pasado? Pues no mucha cosa, la verdad. Lunes quedé con unos amigos, que eso ya os lo conté el año la semana pasada. No, pues no he hecho nada, no he hecho literalmente nada. Eh, Quedar con amigos para tomar algo y estar en casita, la verdad. Ha empezado el frío en Galicia desde el 1 de septiembre para mí. Ya es literalmente otoño-invierno porque ya ha empezado el frío, ya ha empezado a llover y hace mal tiempo. Yo de momento estoy bien, no lo echo de, o sea, no echo de menos el calor porque se está muy cómodo tumbándote en cama y pudiendo taparte entero, pero ya en un futuro estaría hasta los huevos de salir que se me mojen los pies y de ir siempre con paraguas, pero de momento estoy muy contento con esta temperatura. Luego, no me llames fake fan, llevo la camiseta de Fnatic, pero acabo de decir que hace frío y hace frío, cuando entre el calor me la quitaré. Y no sé si tengo algo más que contar de eso, porque la verdad no he hecho nada con mi vida. Fui al postpartido de Mellado domingo y lunes. Pena lunes haber ido perdiendo y no ganando, pero it is whatever it is, ¿no? Podría haber sido mejor de lo que fue. Tanto el partido como luego el postpartido, que habría que ¿Te echarle un suena eso ojo. de tienes que Opa, me salta aquí un anuncio. Es que, gente, malas noticias, se me acabó el YouTube Premium. Y además no me compensa pagar el YouTube Premium porque lo he estado viendo y ya después de una semana sin YouTube Premium no lo echo de menos. Y pues poco más entonces. Vamos a empezar ya hablando primero del tema del estúpido de Wipo. Diréis, ¿qué ha pasado con Wipo? Pues lo vemos, vale. Ay, tenía aquí la cámara puesta del otro día haciendo el tonto. Vale, esto va a ser rápido, tampoco quiero darle mucho bombo. Simplemente explicar por qué está mal, por si hay alguien que no entienda lo que está mal, que por desgracia hay gente que no entiende que estas cosas están mal y no tienen sentido ni cabida, así que lo pongo y os explico. Esto es básicamente Wipo haciendo su directo y... Hostia, el Wipo, mira. Mira, hace el PC de Wipo, tío. PC completamente enfermo, eh. Diablo, Path of Exile, Last Epoch, Repo, otro... bueno, Path of Exile 2, el uno. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, vamos a escuchar lo que dice Wipo y por qué es tonto, ¿vale? Lo explicamos ahora. Si me deja esto subir el volumen, ahí está. Is it actually? Well, I think there's just not enough support for female pro players and female, like, basically, like, women's anatomy and their month, like, women's anatomy and their monthly cycles. Ah, vale, entendí. Dice, no hay suficiente apoyo, porque no entendía que decía era Anatomy, ok. Dice que no hay suficientemente apoyo al pro play femenino,
Y ahora empieza el take, es que es una realidad. La anatomía de las mujeres y el ciclo de las mujeres Extremely different from males, and es distinto al de los hombres. there's no proper support system for women to go through what they're going through. No hay el suficiente apoyo, sistema de apoyo para que las mujeres puedan hacer esto. When it comes to competition, in my opinion, at least. And I think a lot of people, like, even men that play this game, just tilt out of their fucking minds when they play League of Legends. So Aquí dice que hasta los hombres se vuelven completamente locos jugando al LOL. Entonces, when a woman is on the wrong part of the month, es horrible cómo se refiere a esto. Cuando una mujer está en la peor, en la parte equivocada del mes o algo así se refiere, en the wrong part of the month, en la, sí, en la parte equivocada o en esa parte del mes. to play competitively, right? I mean, there's a time in the month where you should not be fucking playing competitively. No están para... Es una barbaridad. No están para... No es una puta barbaridad. No están para competir y... Y no deberían estar compitiendo. Games as a woman, in my opinion. This is my experience having. En mi opinión, esa es mi experiencia. Wow. ¿Qué She experiencia? played a lot of League Ranked. It was just like, it was really obvious when she was just getting a while. She played a lot of League Ranked, playing competitive games as a woman, in my opinion. This is my experience having lived with one a while. She played a lot of League Ranked. It was just like, it was really obvious when she was just getting super irritated at every little thing. And that's not. Y nada, dice que es muy fácil ver cuando se pueden irritar o se pueden enfadar más fácil. Trying to be sexist or anything, it's just the way it was. No quiero ser sexista, simplemente es cómo son las cosas. I think understanding, like, this is not a good time right now to, you know, actually just get up and grind. This is a time for me to relax and, you know, Entiendo que esos momentos del mes no son para levantarte y grindear, es para relajarte y descansar. maybe do a bit more VOD reviewing, maybe do a bit more, you know, looking at the game. Maybe have a different account entirely to play when. Dice que a lo mejor en esos momentos deberían dedicarse a hacer bot review, a tener otra cuenta y practicar otras cosas. When they're going through that. I think these can be solutions in order to make it a much more fair playing field. And I think ultimately the problem with this is, well, competition isn't going to schedule around your period. Cree que hay soluciones para mejorar esto y que una de las soluciones sería poner los horarios de la competición. Acaba de decir poner los horarios de la competición alrededor de tu menstruación. Or schedule around, you know, weeks in the month where you're just not. You don't have as much room to be competitive, basically. Se refiere a que no tienes suficiente tiempo al mes para ser competitivo. Because I don't think it's not possible. I just think it's much harder. Dice que no es imposible, que simplemente es más difícil. That's my experience. I could be wrong, but Aquí, chavales, fuera, es mi experiencia. Podría estar equivocado. I think it's pretty apt because ultimately this is the truth in all sports and all, like mental sports. That is, like, even if you look at chess, for example. I think they do a better job in those games, but I think definitely when it comes to esports, it's something that isn't even talked about. Like, people don't even consider this. You know what I mean? Cassiopeia top lane? No. Qué puta barbaridad de clip, tío. Qué fucking barbaridad de clip, tío. Pero ¿cómo cojones... ¿Cómo cojones puedes decir esta locura y quedarte tan ancho? Vale. Is possible to someone que piense que está mal de este clip. ¿Por qué Wipo está diciendo algo que es tan loco? ¿Por qué hay que criticarlo? Vale. Os voy a explicar por qué lo que dice Wipo está mal. Vale. Pues está la cámara bien, os has enfocado. Está bien. Vale, primero de todo. Está reduciendo a las mujeres a simplemente ser esclavas de sus hormonas y de sus emociones. Lo cual no es así. Para empezar, todos los seres, no sé si vivos, supongo que vivos sí, pero humanos tenemos ciclos hormonales. Incluso los hombres. Los hombres tenemos tanto ciclos hormonales a lo largo del día como a lo largo del mes. Y también se nota que hay cambios significativos en la capacidad mental de atención y de tolerancia
a todo tipo de distracciones, enfados y demás, que son mucho más bajas en algunos ciclos hormonales de los hombres, por lo cual venir a tirarme ciclos hormonales de las mujeres es simplemente que, porque lo suyo es una reacción física que se puede ver, estás criticando algo que tú también tienes. Entonces ahí ya está un poco de hipocresía. Luego, reducir que, porque 4 hormonas te puedan poner más irritable, el valor de una mujer es un poco lo que me siento un machista, más que nada porque todo el mundo puede eh, controlar sus impulsos. Más allá de que cada persona es un mundo, a cada persona le afecta distinto, habrá mujeres que les moleste mucho más que otras y ese no es el punto. O sea, estás reduciendo a lo mínimo un problema que no existe y estás exponiendo un problema que realmente no es así. Eh, el problema del poplay y de por qué las mujeres no mejoran no tiene nada que ver con sus ciclos menstruales. Tiene que ver con que no hay apoyo, tiene que ver con que no se ve, tiene que ver con que, aunque ahora un poco más, no se le da tanta visibilidad y no se le da tanto movimiento. Entonces, más allá de que Wipo se intenta hacer el entendido en química, física, biología y demás en este clip explicando cosas que XD, eh, está fallando el punto de que no tiene nada que ver eso del competitivo de las mujeres comparado con lo que él dice. No sé si también comenta algo de que no son tan buenas porque no pueden tryhardear tanto. Quizás no son tan buenas porque no tienen tantas oportunidades. Quizás no son tan buenas porque históricamente los videojuegos han sido un nicho más de hombres y ahora es mucho más complicado entrar para ellas porque sigue habiendo, como por ejemplo, Whip en este clip, gente esto que es un poco de mansplaining, ¿no? Podríamos decir, o explicando cosas, o siendo irritantes, o siendo molestos hacia las mujeres. Entonces, nada, tampoco quiero aquí venir yo a dar un super speech de Buipo pues mala gente o por qué está todo mal, simplemente quiero explicar que este clip está mal, porque Buipo está fallando el punto completamente, Buipo está diciendo cosas que no son lo que deberían ser en cuanto a cómo se debería entender esto, ¿no? Voz y mi amor, ¿qué tal, Jian? Un besito. Entonces, pues nada, básicamente el resumen es, supongo que se puede decir que es machista reducir las mujeres a tener el ciclo y que por eso, ay, tienes la regla, estás enfadada. Sí, está mal, Wipo, eso no está bien y además no es verdad porque cada una le afecta distinto y cada uno lo lleva distinto. Punto 2, eso no tiene nada que ver con que no puedan mejorar, porque que no puedan mejorar. Cuando estén en igualdad de condiciones con los hombres, ya veremos si son igual de buenas y ahí ya podemos plantearnos alguna cosa distinta, pero de momento ni siquiera tienen igualdad de condiciones para ver por qué no mejoran. Así que decir que no mejoran porque las mujeres tienen la regla cada mes es una barbaridad. Además, teniendo en cuenta que los hombres tenemos ciclos hormonales también cada mes. Así que nada, básicamente Wipo ha fallado completamente el punto y ya saliendo del tema del competitivo femenino. ¿Qué necesidad tiene Wipo de meterse en esta puta basura de comentarios? Brother, en plan, Wipo es un jugador carismático, con muchos seguidores, bueno jugando al LOL. Te callas y tienes la vida resuelta, sigues jugando y eres tan tonto de ponerte a meterte en un take que es que Wipo es un boca chancla, tío, es lo que es un puto bocazas. Te metes en un take que está mal dicho, mal explicado. Es que no tiene ni un punto, estoy pensando, a lo mejor lo pueden malentender. No, no tiene ni un punto, simplemente ha dicho barbaridad tras barbaridad. Pues mi bro. Hay que pensar antes de hablar, tío, que tienes la vida resuelta, que tienes todo bien hecho. Obviamente no lo van a superfunar, obviamente no va a perder el trabajo, obviamente va a seguir cobrando millones y no va a perder fans, porque lo de la cancelación realmente no suele funcionar, entonces no le va a afectar en nada. Pero bueno, saca a debate algo que está bien que comentemos, que hablemos, que la gente mejore. Y eso, pero ¿qué necesidad tiene la gente de meterse en estos berenjenales, eh? Y con este berenjenal, Wipo, esto. FlyQuest ha suspendido su Top Whip para la siguiente serie de LTA. Y, bueno, pledge, ¿qué significa? Le obliga o algo así. Y se compromete a donar su parte de las ganancias del evento a causas que apoyan a las mujeres en los juegos. El anuncio llega después de lo que dijo Whip. So when a woman is on the wrong Sí, esto es lo mismo, es el mismo clip, vale. Pues nada, eso es básicamente el resumen. Ship Esports ha respondido, o sea, Ship Esports. FlyQuest ha respondido muy rápido a Whip o a los comentarios de Whip y las cuestiones en Twitter. Y básicamente lo han suspendido, por lo cual jugará Gakkos, supongo que es el suplente, en los playoffs de LTA. Lo cual, a ver, a FlyQuest le importan mucho estos playoffs. LTA Championship.
ver, también te digo, es muy fácil ser FlyQuest y echar a Wipo cuando este es el cuadro. O sea, hacen bien, gracias, mínimo van a donar parte de su price pool. Lo mínimo que va a ganar son $12.000. Entonces, mínimo pongamos que van a donar unos $3.000 para ayudar al competitivo de mujeres y demás, así que guay. Pero es que tampoco te cuesta mucho cambiar tu top laner cuando ya estás en mundiales, porque en mundiales van el top 3 y tú ya estás top 3 porque mínimo acabas aquí que es tercero. Y nada, yo creo que incluso con Gakkos a Vivo K-Star le ganas y ya llegas al final. Y luego a lo mejor aquí ya dices, ay, Buipo, te perdono, te doy un last chance. Igualmente, obviamente, está bien hecho por FlyQuest, o sea, gracias FlyQuest por por no quedarte callado y criticar los comentarios de tu top laner, pero es que es muy fácil hacerlo cuando es fácil esto, ¿no? En plan, la siguiente serie es muy fácil, pero bueno, al menos lo han hecho, que había otros que no lo habrían hecho, así que lo aplaudo. Dicho esto, vamos ya con lo importante, que son los playoffs de la League of Legends EMEA Championship. Un segundo, que estoy buscando aquí la fucking leg, que no la encuentro, para poneroslo en pantalla. League of Legends Summer Playoffs. Aquí estoy. Vale, no vamos a comentar demasiado, la verdad, lo que viene siendo los partidos que no son el de Fnatic. No porque yo sea un fanático de lo sensual, que también, sino porque realmente el resto de series han sido bastante sencillas y bastante fáciles de explicar. Giants se mete un tercero a BDS, simplemente Giants es mejor equipo en todo. Vitality le mete 3-1 a Heretics, simplemente Vitality es mejor equipo en todo, pero Heretics tuvo suerte de que Flacket se jugó un Aphelios espectacular y pudo ganar una partida. Por otro lado tenemos la parte de arriba, el de Koi Fanatic, no vamos a comentar más en profundidad. Y el G2 Carmine Corp es Carmine Corp saca un mapa y luego G2 dice, pues voy a ganar, voy a ganar. Y de hecho, vamos a revisar solo el primer mapa del G2 Carmine Corp porque es el único que deja espacio a Carmine a jugar y por eso... por eso Carmine Corp gana, ¿vale? Porque la verdad que estos playoffs han sido en su 60%, 70 incluso por ciento, el mejor draft gana. También es verdad que los mejores equipos han drafteado el mejor draft, por lo cual ha sido una diferencia de preparación desde previo a entrar en la grieta ya. Ahora, cuando se acaben los anuncios, porque ya no soy tan rico como para pagar YouTube Premium, os pongo el draft de G2 contra Carmine Corp mapa 1 y lo analizamos. Para que todo el mundo vea lo rica. Aquí está. Muy bien. Vale. Si revisáis, no hay nada raro. Los bans son completamente estándares al principio. First Pick Doriana me parece heavy. Pero bueno. No sé. Estoy pensando. O sea, ¿qué entiende? ¿Qué entiende Carmine Corp? O sea, ¿por qué la info de Carmine Corp dice que es mejor First Pick Oriana que Rumble? Bueno, está Jace abierto. Puedes tradear Oriana este pequeño Rumble, piqueas tu Jace. Puede ser una forma de pensar. Pero te dejan el Rumble abierto y lo piqueas y punto. Y sabes que no te va a jugar Broken Blade Jace. Vale, entiendo que entonces first piqueas medio porque no vas a perder nunca el top laner fuerte, ¿no? Y no se están nunca piqueando. Así como era muy meta piquearse de carries previo primera rotación de bans, primera rotación de bans hace 2 meses, ahora es full meta dejar la botlane para el final. La cosa. Yo sigo pensando que la Oriana tiene demasiada prio en este meta. O sea, los equipos creen que Oriana es mucho mejor de lo que es realmente. Y la pica muy pronto, pero bueno, ellos sabrán. La respuesta de LeBlanc es una respuesta que estamos viendo que LeBlanc ha salido tanto con Caps como con Poppy. Habría que verla un poco más para entender qué piensan los equipos de ella. Yo la veo como una respuesta decente, pero no funcionó. De hecho, la de Poppy, incluso yendo por detrás, metía miedo. Y la Poppy, pues me parece un poco XD. Supongo que es sobre todo cogerla para que no te la quite LeBlanc, para que no te la quiten contra LeBlanc, que sería muy malo que te la ponga enfrente. Por otro lado, nada. Tú haces el Rumble Skarner, como totalmente loco, ya tienes de ultis. Skarner pilla dos, mete la bola de debajo, o al revés, Oriana mete una ulti buena, Skarner puede meterlos a todos en la ulti de Rumble. Tienes mucho combo ya para jugar. Y tú acabas con Kled, que consideras que es un counter que quieres probar contra el Rumble. El Kled generalmente sale como counter del Sion, es contra lo que mejor juega, le atraviesas con la E su Q, entonces no te puede meter el knock-up, le metes una Q super fácil cuando está parado, le puedes tradear muy de gratis. Está muy bien el Kled contra Sion. Contra Rumble no está tan bien el ganchito mientras lo estás casteando, el tiempo que tarda en empujarlo.
te vas a comer todo el daño de Rumble y luego sí que lo empujas y se da la vuelta para que no te pegue el mechero, pero no es tan bueno, o sea, no es para nada un counter, ni siquiera considero que tenga patrones de tradeo favorables para poder sacar ventaja en línea. Y después de eso ya te vas a la rotación de bans, baneas Real Brown, el Real de Hansama que está totalmente crazy, y el Brown te entra muy bien para poder cortar iniciaciones del equipo rival, y más si quieres jugar el Corki te facilita mucho que el Corki pueda meter cohetazos, así que entiendo el ban de Brown. Y aquí baneas Sibishaya porque porque G2 tiene el primer pick antes que Carmine en la segunda rotación, entonces baneas doble de carry, te pillas el único de carry tal y ya le mandas a Carmine Corp con Corki. Que no es que esté mal, pero ya te quedas tú más cómodo para cómo quieres jugar las partidas. Te entra este y esta sigue. O sea, es todo una compo de seguir. Y luego pues acaban con Corki Nautilus y tú contreas la botlane con Rel, que le quita el escudo a Nautilus, que más o menos puede jugar, que tiene patrones de tradeo, no, porque no es una línea de tradear. Tiene respuestas a las propuestas del Nautilus, sería más bien lo que tiene la Rel. Con la Q le puedes cortar su Q, puedes buferear el knock-up de su ulti si te la tira a ti, puedes entrar cuando él entre, o sea, puedes jugar con el Nautilus para que no sea tan molesto. Entonces entiendo que la Rel está bien. ¿Qué pasa? G2 aquí se enrosca, a ver si ordenan el draft. Está ordenado el draft, sí. Aquí G2 se enrosca muchísimo, porque te quedas probando cosas. Es un draft muy de probar cosas. El Kled para probar contra el Rumble, que no lo has probado por mención oficial. La LeBlanc para ver cómo contra Oriana, que la info de Scream supongo que será buena, porque no es la primera LeBlanc que o sea, no es la única LeBlanc que ha salido este fin de semana. La Poppy te tienes que coger para que no te corten la Rel que ya tenías pensado seguramente. O bueno, tenías pensado sí o sí un support de Engage y seguramente con algún dash y rollo Rel. Brown si no te lo baneaban. Que bueno, Brown, el dash que tienes la W, pero bueno, es posicionarse más para adelante y poder tirar la última. Es cómodo, ¿sabes? Plan, la Poppy la tienes pensada sobre todo contra la LeBlanc, que ya la tienes piqueada. Contra el Kled, que ya sabías que ibas a piquearlo, porque ya había solido un poquito cómo iba a ir el draft, supongo yo. Y pues obviamente te la quitas de enfrente para posibles picks más a futuro. O sea, la Poppy te la acabas piqueando por un no quiero tenerla en contra y por un easy D me va a venir bien. Eh, Mientras que por otro lado, el equipo de Carmine Corp tiene sentido. Es una compo de full combo de ultis, con un AD Carry de short range que juega súper cómodo, porque todo el equipo de G2 es rango corto, la verdad tiene que meterse casi a melee, meter el combo y metes el Corki le puede pegar de vueltas, si se ve muy apretados hace un mal Morpheus y ya está. La Kaisa tiene que saltar con la ulti. O sea, el Corki, que es un AD de corto rango, se te pone todos a melee. Está muy cómodo en esas fights y además tiene bastante peel con el Nautilus y con el Skarner. Entonces, G2 se queda con un draft más creativo, que si estompeas mejor, pero el draft bueno es el de Carmine Corp, que es el que se juega fácil. Y básicamente eso es lo que pasó en la partida. Si no me equivoco, G2 no empieza mal, pero es que, como os fijáis, ya la diferencia de oro. Y es minuto 16, no es mucha, pero no está sacando ventaja con el Kled. Y Kled creo que es un personaje que tiene que sacar ventaja en línea. Si no, ¿para qué lo piqueas? Porque para quedarte even te viene mejor un tanque, te viene mejor algo con iniciación. Que bueno, tiene iniciación la ulti, pero me refiero con un engage más claro. La ulti de Kled es un poco rara a veces para engaguear, no es el mejor engage del juego. Hostia, qué buen este aquí de Wipo. Y entonces, pues eso. Kled no te lo puedes piquear simplemente para empatar la línea. El Kled se piquea para ganarla y no puedes ganarla. Y aquí casi se monta otra vez la montura y demás, no, pero bueno. La cosa, acabas en un draft raro, además no consigues sacar suficiente ventaja porque ni siquiera son tan buenos picks como para sacar ventaja y acabas perdiendo la partida. No vamos a comentar mucho más de este mapa porque yo creo que el draft condiciona mucho la partida de G2 y luego vemos que G2 simplemente pues revienta a Fnatic, no, perdón, revienta a Carmine Corp y ya está. Bueno, a Fnatic también lo reventó, pero no me refería a eso. Y pues nada, solo quería comentar eso rápido porque realmente lo que importa ahora es comentar todo sobre el Fnatic Koi, que han sido 5 mapas de la leche y me gustaría mucho verlos. Y después de eso, pues tenemos entrevistas de GP Sports, que no tenemos muchas tampoco, ¿eh? Y tenemos también clips o sea, de entrevistas de Skyne que alguna cosa dice. Entonces, pues vamos a echarle un ojiplático a todo eso. De hecho, Sheep Esports no ha hecho entrevistas ni a Fnatic ni a Koi este fin de semana. ¡Qué locura! Ha sacado muy pocas entrevistas Sheep Esports. Bueno, tenemos las de Skyne, eso sí. Muy bien, pues cuando acabe el anuncio, porque ahora ya no pago YouTube Premium, o sea, no lo pagaba antes tampoco, antes lo tenía por el móvil. Hoy soñé, tío, otra vez que se me rompía el móvil, tío, segunda vez. La semana pasada soñé que se me desmontaba, cuando abría la pantalla se me descolgaba, y esta semana soñé o sea, hoy soñé que se me rompía la pantalla por fuera y por dentro. El de los highlights un poquito baby, ¿eh? En plan, no se ve el primer draft, así que un segundo que tengo que buscar el primer draft
en otro lugar. ¡Ay! No me lo preparé hoy, teníamos que haber visto. A ver si lo preparo para otro día. O a lo mejor lo podemos hacer luego, me lo anoto aquí. ¿Quién es el mejor jugador de la historia de España en Europa? Porque hay gente que hablando de que es el Joya. Y yo realmente, así a bote pronto diría que sí, pero hay que echarle un ojo. Mejor jugador español de la historia. O sea, este es el que más Lex ha ganado, ha ido a un montón de mundiales. O sea, podría ser el Joya el mejor jugador de la historia de España. Pero habría que echarle un ojo. Y luego vemos al final del podcast, si nos da tiempo, el pop quiz, ¿vale? Dicho esto, eh, un segundo solo. Aquí está. Vale, os pongo el draft en pantalla en cuanto lo tenga. Aquí lo tengo. Aquí tengo el draft. Muy bien. Ahí está, el draft. Vamos a terminarlo. Movistar Coin que viene con mejor con mejor seeding, por lo cual eligen ellos empezar en lado azul, lo cual es lógico. El lado azul está fuerte en primer y segundo mapa igualmente. A partir del tercer mapa ya se puede desviar un poco la prioridad del lado, y en el quinto mapa sin duda el lado rojo es mucho mejor. Dicho esto, el lado rojo es mucho mejor y aún así Koi se fue al lado azul en quinto mapa, pero bueno, ya cuando analicemos el draft veremos por qué es. Van totalmente normales en este primer mapa, porque luego veremos que ya no. Yunara, Rumble, Poppy, perfecto. Azir, Pantheon B. El Pantheon del Joya, por mí meme que sea Pantheon, sigue siendo meta, por lo cual lo veo lógico banear. Nada raro, baneas Azir, que está totalmente asquerosamente roto, y luego Pantheon B porque son junglas y el Joya es el mejor jugador de su equipo, ¿no? Movistar Koi piquea en orden, lo cual es gracioso cuando menos. Pero fuera de la picada en orden, que es graciosa, es el pick de Varus. Movistar Koi, el pick de Varus es doble, incluso si puedes hablar triple flex pick. Mínimo es para AD Carry top, incluso se puede jugar en medio, aunque no sea lo más vistoso ahora mismo. Se ha jugado mucho tiempo y, bueno, si lo vas a jugar en top, es que también lo puedes sacar en medio, ¿sabes? Y entonces, pues nada, eso es básicamente el first pick de Varus. Que queda Varus open, lo dejan open los dos equipos. Yo, la verdad, entiendo que Fnatic tiene una respuesta al Varus y Koi simplemente lo coge para que Fnatic no pueda responderlo, porque claro, aquí el que no puede dejarlo abierto es Fnatic. Me explico. Los tres power picks de este Sparches ya van siendo los mismos todo el rato. El Azir, la Yunara y el Varus. Esos tres picks no pueden quedar abiertos. Si quedan los tres, no está mal. Porque, bueno, en equipos normales, si quedan los tres abiertos no estaría mal porque se perdería. Sale perdiendo el equipo del lado azul si quedan los tres abiertos, porque el lado azul, pongamos. Eh... Bueno, no, claro, depende de cómo draftees. Porque la cosa es, quedan abiertos dos AD que se llaman Varus y Yunara y Azir. Entonces, quedan los tres abiertos, Koi se piquea Azir, Fnatic se piquearía Varus o Yunara y otra cosa, y luego en la siguiente rotación Koi piquearía o Yunara o Varus, el que quede libre. Entonces el lado azul tiene mucha ventaja. Además, Koi le da igual, Koi puede hacer Varus que Fnatic haga Azir Yunara. No, pero me refiero, puedes ir jugando con lo que piqueas porque Koi puede jugar Varus en distintas posiciones. Igualmente, el drama es que no puedes dejar los tres abiertos porque siempre gana el del lado azul si hace bien el orden de piqueos, ya que son dos AD carries los que están rotos y ningún equipo se va a piquear dos AD carries. Si haces Azir, Fnatic no va a piquear Varus y Unara, por mucho que estén rotos, los dos no puede jugarlos. Sin embargo, si Koi estuviese en el lado rojo, Fnatic, aunque haga Azir, Koi sí que te hace Varus y Unara y se la pela, ¿sabes? Entonces, pues eso, no se pueden quedar abiertos los tres power picks. Se ha quedado uno, y obviamente lo vas a piquear. Además, Koi lo puede flexear a top. Y Fnatic yo supongo que tendría una respuesta, que supongo que es la Sivir o simplemente el full engage para reventarlo. Aún así, el Varus yo cuando lo vi dije, meh, es que puede ser para Mirwin más que para Supa. Y efectivamente fue para Mirwin más que para Supa. ¿Qué más tenemos? Fnatic responde con lo que yo sigo sin entender. Ojalá alguien que sea más listo que yo me lo explique. ¿Por qué la Oriana tiene tanta prio? ¿Por qué? Sí, vale, tiene daño, limpia waves, se pelea fácil con ella, no entiendo.
Pero con el combo de Wukong entiendo que una rotación de Oriana Wukong está muy fuerte y no muestras nada. Te piqueas un medio safe, te piqueas un jungla fuerte en meta y tienes un combo ya bastante interesante para jugar la partida. Incluso, ¿cómo se llama? Lo diré, tranquilos. Incluso sin mostrar nada realmente, porque no estás mostrando nada durante partida, más que vas a jugar a Fights, que Fnatic ya se sabe que juega a Fights, por lo cual no es el drama de Fnatic enseñar este combo. Responden con Shinzao Galio, que es un counter muy bueno a la Oriana, tanto para montar en línea como para luego cuando tire una Shockwave, tú, si Galio no ha sido pillado por esa onda de choque, poder tirar una ulti encima de sus compañeros y protegerlos. Y Shinzao, que es un jungla que va bien contra Wukong y va bien en general porque está bastante fuerte. Acabas con Sivir para no quedarte sin de carries post-bans y sobre todo para dejar el counter pick a Oscar porque no sabes dónde va el Varus aún. Aunque te lo puedas intuir, no lo sabes. Koi, Banea, Jax, Yorick, lo cual te puede dar a intuir ya que el Varus es top, porque Varus sufre contra Jax, porque se puede poner melee, le puedes esquivar lo básico y tal. Y Yorick no es nada malo contra Rangeds. De hecho, Yorick va muy bien contra Nar, y lo explicaba Marod el otro día en el postpartido. Juega solo con la E, y cuando le gastas todo al Ranged, ya le puedes hacer run it down. Por lo cual, aunque obviamente puede sufrir, no es malo contra Rangeds. Y por el lado de Fnatic, obviamente, pues baneas supos para que Alvarito no pueda molestar. Tú vas a jugar a entrar, por lo cual que te dicen que con el Alistar o que la Neko tire ulti te jode. Y como Poppy ya estaban por parte del propio Koi, es perfecto. Que el ban de Poppy en primera rotación de bans me parece un poco salvaje por parte de Koi, pero bueno, será info o algo, ¿no? En plan. Supongo que es no voy a banear yo Varus, entonces pues te lo tiro o algo así, no lo sé. En plan, no voy a banear un power pick porque yo soy el que piquea primero, así que te tiro este ban y ya está. Puede ser, supongo. O a lo mejor ya tenían pensado jugar Rakan o jugar algo y ya lo van baneando, ¿no? Y nada, pues acabas con piquear Rel ya para Mikix. Acabas con la board lane de Rakan y Shaya y la Aurora para counter al Varus cuando ves que el Varus es top. Y además, Oscar aquí es muy listo y se hace la Aurora de AP. Por lo cual, perfecto para todos. Y nada, pues vamos a ver los highlights y vamos a analizar un poquito porque la partida ha ido como ha ido. Primero, Razork se pasa todo el día en botlane, lo cual está bien porque aunque quieras jugar para Oscar y Ning, quieres poner un mínimo de ventaja en upset para que pueda quedarse en el 2 contra 1 o en el 1 contra 1 limpiando waves y así Mikix pueda moverse, por lo cual ir un par de veces a por la Shaya, ir un par de veces a por el Rakan, ir un par de veces a liberar Mikix presión para que pueda moverse está bien. El problema es que quizás te pasas un poco de más. En esta partida da igual porque has ganado, pero en otras partidas te pasas de ir a botlane. De hecho, aquí vuelve Razork. Muy bien, si no me equivoco, aquí matas a Supa porque intenta salvar a Álvaro y Álvaro es el que se va. Luego llega el Joya, que no sé si consigue sacar nada, creo que no, se va y punto con la ulti. Y aquí vuelves a ir sobre Supa porque sigues buscando lo que quieres. Hasta aquí está bien. Has matado a Supa 3 veces, lo has dejado por detrás, está upset muy autosuficiente, me salta un fucking anuncio. Y con todo eso, lo que haces es que ahora Mikis pueda moverse por el mapa y jugar el mapa. Ahora, seguir yendo a botlane sería troll. Y de hecho, esta jugada la responde muy bien Movistar Koi con la ulti de Galio y le sale muy mal a Fnatic. Para su suerte, la doble kill es para el Shinzao, lo cual hace que no se pueda reponer la Shaya, que es la que tendría que reponerse ahí. Luego, muy bien aquí Mikix, con la presión que ha ganado. Con la presión que ha ganado Razor, que liberando a Upset de tener que estar en botlane, de ya ponerlo por delante del carry rival, Mikis puede rotar y darle esa ventaja a Oscar y Nim para que pueda destrozar el matchup. Es un matchup que realmente la Aurora tiene que ganar, pero que si se pone por delante el Varus es horrible. Además, muy inteligente aquí también Mirwin, que juega el Varus de letalidad, aunque a él le gusta el de on hit, le gusta el de pegar basiquines, pero no puedes jugar el de on hit contra el equipo rival porque no te puedes poner tanto a acercarte tanto al Wukong, no puedes acercarte tanto a la Rel, no puedes acercarte tanto a la Oriana, no puedes acercarte tanto a la Aurora, y no va a ser tan útil porque el de básicos necesita estar cerca, estar un rato pegando. Sin embargo, el de pokeo, aunque vaya por detrás, tiras una Q, tiras otra, vas ganando un poco de daño y vas cargando el daño para castigar al equipo rival. Y aunque vayas por detrás, los ítems de letalidad son un pelín más baratos, por lo cual vas a tener igualmente daño y vas a ser igualmente útil. Entonces, pues muy inteligente Mirwin, o en este caso creo que es Melted quien le dice la build, pero muy inteligente el equipo de Movistar Koi haciéndose el Varus de letalidad para poder hacerlo útil aunque lo pongan por detrás sabiendo que estás en un matchup completamente desfavorable. Luego, aún así, Movistar Koi encuentra buenas peleas, encuentra buenos flancos, encuentra buenas iniciaciones, pero no es suficiente porque la diferencia
la diferencia de draft es bastante consistente aquí. Tienes un muy buen draft por parte de Fnatic y el draft de Movistar Koi, también aquí Fnatic lo juega espectacular a nivel mecánico. Dicen, no, no sé quién dijo, escuché, qué mala suerte de Koi. No, esto lo juega perfecto Fnatic para que no les puedan entrar. O sea, Koi lo hace bien, pero Fnatic lo hace mejor, no es mala suerte. Ambos lo juegan al máximo nivel y al máximo nivel jugado, esa play es mejor para Fnatic porque tiene más herramientas para huir y quedarse a un toque. También la putada es que con el Fearless Draft esta partida debería haber sido mucho más condicionante para el resto de la serie. Me refiero, con un Fearless Draft en el cual los campeones jugados se banean para el futuro, esta partida está siendo, o sea, esta partida está baneando muchos power picks. Estás baneando el Varus, el Xianzhao, el Galio, el Rakan, la Aurora, la Oriana y la Rel. Todo eso son picks importantes. No son picks prioritarios, pero son picks importantes que 100% saldrán a lo largo de la serie. Y son picks que puedes repartir para otros. Para otros mapas, pero se juntan muchísimos picks en una sola partida. La Aurora que le encantaría jugar a Mirwin, ¿sabes? El Galio que es súper bueno contra Fnatic porque le gusta mucho a Movistar Coin moverse. O aquí le meten una deleteada al Joya que es casi donde ganas la partida ya, ¿eh? Y luego, si no me equivoco, juegas para arriba con el escopetazo de. Este escopetazo de Oscarini flasheando cuando mete la Shockwave es una locura, ¿eh? Y eso, varias el Galio que también le puede hacer mucho daño a Fnatic. Galio, Twisted Fate, Taliyah, cualquier personaje que pueda rotar y meter prio, le hace mucho daño a Fnatic. El Rakan es buenísimo para ambos supports, también lo pierdes. Pierdes eso, la Aurora de Mirwin, que eventualmente saldría porque a Mirwin también le flipan estas cosas. Entonces, Fnatic quitando la Aurora a Mirwin, la verdad, además ganando la partida quitando la Aurora a Mirwin es una barbaridad, porque estás quitándole un pick muy importante a Koi y aún por encima estás ganando con tus picks importantes, que son Oriana, Rel, y por encima está perdiendo Koi, el Varus Galio y Rakan. O sea, es que esta partida debería haber condicionado más el draft de las siguientes, porque estaban perdiendo un montón de power picks en la primera partida ya, y además ganando el equipo que teóricamente es peor, que es Fnatic. Igualmente, luego vemos que el equipo de Koi tiene muchas más herramientas, muchos más picks, y por eso no le importa tanto lo que pase en el draft. Koi no le preocupa tanto perder tantos picks importantes en este draft, porque resulta que pueden draftear más cosas. Y hablando de drafts, pues el segundo draft. Aquí el last pick de Corki. Este draft lo analicé fatal el otro día en el postpartido, tío, porque me tomé, yo qué sé, me rayé y lo entendí mal, tío. Estaba yo, ya vamos, loquísimo, después de la derrota de Fnatic. Pero bueno, vamos a ver ahora si le doy bien la vuelta. Vans totalmente estándar. Yo no le doy tanta prioridad a la Annie, pero entiendo que sí lo tiene, así que entiendo que la banee el equipo de Movistar Koi. Sobre todo para Poppy, que Poppy es muy... A mí no me gusta tanto la Annie, pero bueno. Sí que es verdad que teóricamente encaja en el estilo de Fnatic, aunque luego Fnatic lo haga funcionar, así que entiendo que la banees como Movistar Koi. Nada, aquí consideras que no quieres que el equipo rival tenga Taliyah, porque al fin acabas picado vas ya con la idea de piquear un mínimo de engage, ya vas con la idea de jugar o Bi o Pantheon, depende de lo que te quiten, sabes que ellos pueden tradeártelos y te cuentas baneas Taliyah y te quitas de problemas. Entonces, Pantheon para Koi, respondes con Kai'Sa Gwen, para no mostrar entre comillas nada e ir a tope probando que Oscarinin sea el carry. Problema, te responden con una Kali totalmente counter y te responden con una Tristana totalmente counter tú. Si bien me encanta el planteamiento del draft de Fnatic, porque es ir con cojones totalmente, en plan, se te has viendo muy arriba, has ganado una partida y tienes muy arriba, piqueando los dos carries cuando solo has visto el jungla rival. Y Koi lo sabe y te cogen la Kali top y la Tristana en medio, que además se puede, o sea, la Tristana AD Carry que además se puede flexear, pues puede ser la Kali top o medio y Tristana AD Carry o medio, en este caso van a top y carry, porque la Tristana juega muy bien contra la Kai'Sa, le machas el push, le puedes incluso pelear los trades que Kai'Sa, depende del support que tenga al lado, en este caso Nico no es el mejor, pero está muy bien igualmente para meter presión, pero si fuese un Alistar o algo así, eh, es muy buena Kai'Sa porque tiene muchísimo daño. Cuando mete un CC, puede meterlo W y ya te peta la pasiva. Y Tristana puede hacer lo mismo porque tiene la bomba que también machea mucho el daño de la Kai'Sa en early. Por lo cual, aparte de macharle el push por la pasiva de Tristana, es un muy buen counter en general por patrones de tradeo y porque le aguanta el escalado además. Entonces nada, te quedas con esa y acabas con la Vi, que la Vi está completamente bien piqueada porque es buenísima contra Tristana y sobre todo es muy buena contra Kali, que es tu mayor problema ahora, que te acaban de encontrar a top lane y no vas a tener nada fácil esta top lane. Dicho esto, vas a banear a Felios Brown
pensando que la Tristana es medio, lo cual yo creo que Koi nunca tuvo la idea de jugarla a medio, y eso me parece una lectura horrible por parte de Fnatic. Y por parte de Koi van a ir a Nautilus Ari. Sí, sin más. El Ari te puede dar muchos problemas. No va mal contra Tristana y así baiteas que ellos piensen que la Tristana aún sigue siendo medio, aunque luego te piques el Yone de último. También va bien al Ari contra Yone. Entonces, pues bueno, es como un ban y un bait a la vez, ¿no? Y el Nautilus, pues es obvio que hay que banearlo porque es lo que vas a jugar. O sea, la Neko te la pillas porque está Nautilus cerrado. Porque Nautilus es otro clavo más para el ataúd de la Kali. La Neko lo tiene más complicado, pero como el equipo de Koi quiere entrar, está muy bien piqueada. Pero si hubiese abierto a Nautilus, te interesa más Nautilus, porque en el momento que ves a la Kali tienes la R y la Kali es inútil. Entonces está muy bien baneado ahí en el Nautilus. Y ya entras en la última rotación, piqueas Neko, que está bien porque el equipo rival quiere entrar y es como un Nautilus en Garia un poco más complicado y además te permite también entrar a ti, porque Nautilus tiene la herramienta del gancho para entrar y luego ya tiene que hacer el CC y tal y cual con la ulti. Sin embargo, la Neko puede buscar un flanco, meter una R y hacer el engage mucho más fuerte. Te responden con Alistar Yone. Yone Blimpick me parece arriesgado, pero tampoco puedes hacer nada porque el Corki te estaba ahí guardado hasta el final. No es una locura de mal matchup para el Yone, aunque sí que el Corki debería tener un poco de frío, sobre todo en línea, porque es un melee contra Ranget y el Corki con la E hace muchísimo daño y gana mucha presión. Pero... no sé, o sea, me parece bien el Yone, pero... o sea, salió bien y tal, pero... no sé por qué no me convence tanto el pick. O sea, lo juegas bien, luego te vas a la Silent. Se puede jugar a Teamfight, se puede jugar a Split Push. Es un pick muy versátil que le gusta mucho al equipo de Koi poder hacer dos cosas y poder plantear el partido según se vaya desarrollando. Pero es que, tío, teóricamente este draft de Koi no debería haber funcionado. Lo que pasa es que ya veremos, la Kali se pone muy por delante. Pero este draft de Koi, tío, tienes una Kali, la cual Vi, Neko la pueden parar. Y un Yone, la cual Vi, Neko lo pueden parar. Lo que pasa es que Koi, o sea, Fnatic nunca se pone por delante. Y no digo que sea mal draft de Koi. De hecho, el draft de Koi es una locura. Porque es counterpick a la Gwen. Es un muy buen jungla. Un medio muy versátil. No es mal draft de Koi, es mejor draft de Koi. Pero el equipo de Fnatic debería haber hecho mucho más de lo que ha hecho, tío. Lo han jugado fatal y Koi lo ha jugado muy bien. Ahora veremos. Y mira que empieza bien. El Corki empieza muy bien, tío. Empieza pidiendo ventajas, está muy importante. Pero la putada es eso. La Gwen 30 minions por detrás a minuto 8 ya. Es una barbaridad. Es que Oscar no puede hacer nada. Además, es una tónica a lo largo de la serie. Cuando Oscar puede sacar un mínimo de ventaja en top lane, hacen cambio de líneas para que Oscar no pueda aprovechar nada. Aquí mira, ya está, Oscar está muerto. Igualmente no ganaba el 1 contra 1, creo yo, pero bueno. Contra Pantheon seguro que no lo ganas el 2 contra 1. Aquí Álvaro viene muy bien para que no puedan divear a Yoyopium, porque si no se podía haber diveado. Aquí Álvaro se come el mapa con el Alistar, tío, porque está todo el rato cubriendo posibles oportunidades. Aquí nada, Mirwin literalmente le hace un hijo a Oscar, pero bueno, llega Razork, una pena que no se pueda llevar la kill Poppy, pero no puedes perder más tiempo. Razork, la verdad, una serie muy buena. Oscar Inning a nivel mecánico, excepto esta partida, me parece que ha estado muy bien. No sublime, pero muy bien. Poppy, el más estable de Fnatic, siendo el jugador que ha dado el nivel medio más mantenido. Aquí Mikix, ¿por qué no saltas antes? No lo entiendo. Ahí, no sé, muy tarde. Y luego pues lo mata por un toque. Además da un paso para atrás. O sea, todo mal. El chasis es una locura. Luego se acaba muriendo Razor. Si es que escapa. No sé si se acaba muriendo, escapa. Muere, ¿no? O sea, es una locura. No muere, pero se escapa. O sí, sí muere, 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 sí muere. Sí muere. Es que es una barbaridad que se muera aquí, tío. En plan, no deberías haber chaseado tanto. Y... Y pues esto, aquí encuentras un muy buen engage de Fnatic, tío. Aquí la pelea va muy bien, pero Mirwin... A ver, primero, Yoyopion ulti flash para matar a la Neko XD. Aquí Mirwin lo lía bastante, pero no consigue nada, y menos mal. Y esta pelea del Atacan es una aliada de fanáticos. Kaining aún no había llegado, estás por detrás, y aquí es donde ya la lías del todo, el salto de Upset y demás. O sea, aunque era jugable la partida hasta este momento. En este momento ya empiezan a snowbolear. Se llevan al Atacan, se llevan 3-4 kills. Es que, a ver, Razor no puede entrar porque está cubriéndole la Kali la entrada y se come un montón de daño antes de que quiera entrar. Luego ya cuando está ahí ya tiene que tirar la ulti. Es que no puede hacer mucho más tampoco el pobre Razor. Pero bueno. Habría que plantearse si hay que hacer gap de algún Atacan. Porque sí que es verdad que Atacan es el objetivo más importante de la League of Legends. O sea, del LoL ahora mismo moderno. Uno de los más importantes. Te puedes dejar fuera de la partida, no pillar un Atacan. Pero
pelear un Atacan que no vas a pillar nunca te pone aún más fuera de la partida, por lo cual habría que plantearse hasta qué punto te compensa throwear Atacans. Y luego ya nada, la compo de Koi ya engrasa. En el momento que la Kali está por delante, que el Jon está por delante, que el Tristana está por delante, y dices, el Jon no está por delante porque va uno con 3K por debajo del Corki. Sí, pero a efectos prácticos, con una Kali y un Pantheon saltándole en la cabeza al Corki, el Corki no va a existir, no va a poder pegar de cómodo, y el Yone, como tiene un equipo que está en ventaja, puede jugar la partida. Entonces, por mucho que no vaya por delante el Corki, el que tiene la ventaja de poder jugar es el Yone, que es el que tiene el equipo que le permite hacer espacio para poder tirar ultis. Así que virtualmente está todo el equipo de Koi por delante. O sea, en oro sí, pero uno por uno no. Así que aquí ya se complica sobremanera la partida para el equipo de Fnatic porque no tienes cómo jugar la partida. Te pillas un top carry que no está por delante, te pillas una... Hostia, aquí, tío, aquí... ¿Cómo se lía, ¿Cómo se lía? Es que entre el tiempo que gana el Pantheon y le sigues pegando y luego por encima que lo hace genial Yo-Yo bien con la ulti y que todo el mundo gana mucho tiempo y todo el mundo pega muchísimo, es eso. O sea, entiendo que quieres matar al Joya para poder forzar luego el Nashor. Y no me parece mal, tío. El engage está muy bien encontrado. Fnatic lleva por detrás. Fnatic va a perder la partida. Ya no tienes ventanas de ganar. Buscas la genialidad para ver si le das la vuelta a la partida. Pues no me parece mal. Pero te sale mal. Porque obviamente estás por detrás y es una play arriesgada. Aquí casi defienden. Yo casi me emociono. Y nos vamos ya para el siguiente draft, ¿no? El last pick aquí es el Yorick. Uy, qué rápido tradearon, tío. Fue piquear Yorick y tradear Champs. No me dio tiempo ni a pausar el vídeo. Ahí está. Vale. Ok. Aquí vemos la primera cosa rara ya. Bueno, bueno, bueno. Así como Koi baneó a Yunara en Blue Side en el primer mapa, porque no te interesa que salga tan pronto. Y si no lo baneas, puede que el equipo rival deje demasiadas cosas open y se acaba el equipo rival teniendo más cosas open que tú. ¿Por qué en mapa 3 no baneas Yunara? Perdón, reformulo. ¿Por qué en mapa 3 baneas Yunara? Es que analicemos el draft de Fnatic. Último ban del lado rojo. Del lado azul. Yunara. Primer pick del lado azul. B1. Es real. ¿No podemos jugar Yunara? Esto lo vamos a otro día en el postpartido. No juega Yunara Fnatic, no juega Yunara Upset. Se dice que tiene mal win rate en scrims. Upset ha jugado dos Yunaras en temporada regular. No ha estado mal. Yo lo siento mucho, pero eres jugador profesional y eres el carry de tu equipo y eres literalmente el jugador más importante del equipo. Juegan para ti todas las partidas. Tienes que jugar de los campeones. Así como no le puedo exigir a otros jugadores que no tienen ese rol. Por ejemplo, no le puedes pedir a un top laner perfil Damne, mítico de tanques y demás, que te juegue una Vayne top. Eso no se lo puedes exigir a todos los top laners. Pero si el top laner es la pieza más importante de su equipo, sí tienes que exigir que juegue cuantos más picks mejores. Y Upset es literalmente todo el año jugando para él. Pues si todo el año se lleva jugando para Upset, tienes que jugar uno de los carries más rotos del meta. Y me da igual. Y dices, no, el equipo no sabe jugar en torno a él, en torno a ese pick. Pues vaya mierda de equipo que juega para su de carry y no sabe jugar en torno a su de carry. No, el de carry no puede jugar este pick porque no tiene confianza. Bro, entrenalo más y gana confianza. Yo lo siento mucho. Yo no hay justificación posible para que no juegues picks en meta cuando tu trabajo es jugar picks en meta. Y jugar y ganar. O sea, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Y es lo que digo. Se refuerza más porque Upset es la pieza clave de Fnatic y todo el mundo juega para él. Si me dices que aquí en vez de Upset está Ghost, el que ganó con Damwon, ganó con Damwon el Mundial Ghost. Sí, ¿no? Fueron Ghost y Berry la botlane. Bueno, si me dices que está Ghost, que era un AD carry que todo el mundo sabe de él porque estaba en Showmaker y estaba en Canyon por ahí y nadie iba a botlane, entiendo que me digas que todo AD carry no juega Yunara. Porque te da igual como equipo jugar Yunara. Pero si está rota y juegas para AD carry, tendrás que poder jugarla. Whatever, ban de Yunara. Aquí lo único que puedo entender del ban de Yunara es tu último ban y quedan abiertos Yunara y Azir. Si tú no baneas Yunara, el equipo rival no banea Azir y tradeas Yunara por Azir. Y ya te lías, porque vas a hacer... Tú haces Yunara y ellos pueden hacer, yo qué sé, pueden hacer Azir Maokai, Azir Nocturne, pueden jugar cosas, ¿sabes? Entonces yo tengo aquí que baneas Yunara para que ellos banean Azir, porque si tú no baneas Yunara, tienes que tradear Azir o Yunara. Tú piqueas uno y ellos piquean el otro. Tú piquearías Yunara o piquearías Azir y ellos al revés.
Entonces entiendo que el ban de Yunara es para que ellos baneen a Zir. Y si no lo banean, le has quitado a Yunara y piqueas a Zir para Poppy, que es buenísimo con él. Entonces yo entiendo que aquí el ban es más para no tradear power picks. First pick de Real, no lo entiendo, no me gusta. Es un first pick de carry muy safe. Ya quedan 4 de carries fuera, más el ban de Yunara 5. Por lo cual entiendo que simplemente que con Lucian 6, perdón. Entonces entiendo que hay que explicar un AD carry y olvidarte. No soy fan. Y más teniendo en cuenta que no vas a banear a Braum en ningún momento. Y luego que te responden con Rise Aphelios. Si Aphelios juega, que creo que juega, que es todas las peleas con el arma roja, le da igual el pokeo, porque antes de empezar la pelea se está curando ya. Creo que juega todas las peleas e intenta jugarlas con. O sea, creo que Supa consigue rotar bien las armas para que las peleas sean casi todas con roja, blanca y azul en la back. O empieza con azul y luego cambia a roja. Pero vaya, que más o menos siempre tiene las armas buenas. Yo no he visto ninguna pelea importante de Aphelios en esta partida con Gravitum o con Calibrum. Así que las juega todas bien. Eh, por otro lado, eso. Piques et Real, te responden con Rise Aphelios, lo cual son dos muy buenos picks. Son castigables ambos porque son carries sin movilidad que en early tienen que escalar. Pero que tampoco los castigas porque tu respuesta es Annie Poppy. Y a mí no me gusta la puta Annie de Poppy. O sea, no la Annie de Poppy, la Annie de Poppy es la hostia, la ha jugado un montón. No me gusta cómo funciona la Annie de Poppy en Fnatic. No es la primera Annie de Poppy que vemos que es vegana, que no sale bien. Y la Poppy me gusta porque es flex pick, triple flex pick, de hecho. Aunque al final acaba yendo para support, que me parece que de los 3 flex pick la mandas para el peor lado, pero ya veremos adelante cómo avanza el draft. Y acabas con un. Y acaba hoy con un Nocturne. Que la verdad está muy bien, la verdad, ese Nocturne ahí. Porque, aparte del engage que te puede dar, que te interesa para llegar al Real, te da algo más importante, que es espacio para el Ryze y el Aphelios. Te engaguean sobre Ryze y Aphelios, tiras paranoia, no los ven, y puede Braum ayudarles a reposicionarse en una pelea mucho más cómoda. Entonces, es tanto para atacar al carry que es muy complicado llegar, como sobre todo para que tus carries puedan jugar. Bans de Fnatic, Thresh y Sion, estás obligado a banear el Thresh 100%, porque Thresh es el mejor partner de Aphelios, pero te queda Braum abierto y tienes un fucking Real. Y luego que Braum puede cortar la Q de Annie también y la W, que es más burst. Si tiene escudo delante, no atraviesan al Braum y no llegan al resto. La Q por lo menos la para 100%. La W no estoy seguro, pero creo que también. Y Sion porque es un power pick de la leche. Pero te queda el Braum OP. Yo creo que sería banear 3 Braum. Les obligas a. Es que, tío. Vale, ¿por qué no quieres picar Sion? Porque puedes sacarte un Kled, puedes sacarte cualquier basura a Mirwin. Te has picado un Casante, es lo mismo Sion que Casante en esto. Y además te saca el Yorick, o sea que da igual, ¿sabes? Yo creo que sería banear 3 Braum. Koi respondería igual con support ahora, porque quiere el last pick siempre para el top lane. Entonces tú te puedes picar el Sion, te piqueas Sion Jarvan. Que bueno, luego te dejas el Sion para un partido más posterior y ganas, pero en este punto de la partida y como vas, yo creo que a lo mejor es Sion. Por otro lado, baneas Bardo Ambessa de parte de Koi. Bardo aquí va bastante bien porque ulti de Nocturne puedes jugar mucho con el ulti de Bardo para tanto tirarte a ti mismo y que no te puede hacer daño como tiras al equipo rival, puedes jugar con muchas cosas, dos carries inmóviles como Rise Aphelios, la ulti de Bardo la tiras a cooldown para forzar flashes y cuando tenga flashes son cazadas, además si tú ya piensas que vas a jugar el Braum, el Bardo es muy bueno contra Braum porque le puede stunear a través de su muro, puede pokearlo bastante, es un ranked contra un melee, rota mejor, o sea el Bardo está muy bien aquí maneado porque puede hacer muy difícil la botlane puede ser muy bueno contra botlane de Koi y luego también muy, muy difícil las peleas. Y ya, si piensas que vas a jugar al Yorick, Bardo rota a la Silent para el Yorick como quiere. O sea que, muy bien, el ban de Bardo. Piqueas Brown, te responden con Blink Pick de Casante, el cual está bien porque no hay otro Blink Pick mejor, creo ya en este momento. Jarvan, para tener cómo llegar a la Ferios. Además, Jarvan con la Poppy Support Cataclismo, Poppy salta y puedes tunear, aunque no tiene tanto daño porque es Poppy Support en vez de jungla, pero bueno, tienes combo de CC con el Cataclismo y la Poppy para hacer cositas. Y acabas con el Yorick, que simplemente es sacar un poco de ventaja y ser un split push y ser muy molesto. Pick de la casa de Mirwin, que sale bien. Tampoco creo que sea una locura de pick aquí el Yorick. ¡Ey, qué tal, qué tal, Iván! No sé cuánto hace que has puesto el mensaje, perdón, estaba muy ocupado leyendo. ¿Y qué tal, Héctor? Que vaya bien el stream. Muchas gracias, Héctor. Perdón, no estaba viendo el chat porque justo estaba con el OBS abierto para poner bien la cámara. Bienvenidos a los dos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y aquí nada, esto es una putada histórica, este engage sobre Razork, pero es que realmente
Fnatic se mete en un draft totalmente perdido. Bien, ¿y tú? A ver, ya han pasado 2 días desde la derrota de Fnatic, así que un poco mejor, ¿eh? Jodido por tener que madrugar, porque por mis horarios de trabajo, entro a trabajar en qué? En 1 hora y 10 minutos, entonces he tenido que abrir directo ahora, en vez de estar en camita, pero bueno, la verdad es que madrugar me hace estar más contento que levantarme tarde, así que tampoco me voy a quejar. Me jode cuando salgo de cama y tengo frío, porque hoy hacía frío, pero... Pero bien, bien, bien. Basado el... Un momento, antes de contestarte, Iván, vamos a ver esto, tío. Basada la solo kill de Mirwin, ¿eh? O sea, de Mirwin, de Oscar, tío. Oscar ha estado muy bien esta serie. No ha sido perfecto, sobre todo la Gwen, una putada que te counterpiqueen, pero el Casante no está mal. El Sion está muy, muy bien y también la Aurora. Entonces, pues me alegra que Oscar y Ning den un paso adelante. Y ahora. Trabajo de camarero en un hotel. Y hoy, esta semana me tocan turnos. Están muy bien los turnos. La putada es que me pillan mitad de la tarde. Entonces, o hago directo por la mañana o no puedo hacer directo. Y luego, aparte, que he empezado el curso ayer y tengo que empezar a gestionar cositas y demás. O sea, estoy liadísimo esta semana, que flipas, ¿eh? Con todo, con decirte que aún no me ha dado tiempo a hacer streaming hasta hoy y no me ha dado tiempo a revisar aún otras cositas que tengo que hacer, es una locura, que estoy súper, súper liado. Bueno, seguimos con esto. Oscar Inin, la verdad, espero que dé un... Hostia, ha saltado el Virreal, qué rápido, qué pronto. Espero que dé un pelín más. Me gusta esto Oscar Inin. Pero ahora contra Giants, contra Lot, que es peor que Mirwin, y en un futuro contra Kana, que sí que es igual o mejor que Mirwin, dé un pasito más, tío. Skyning es muy importante que esté bien para Fnatic, tío, porque si no, solo puedes jugar para Upset, y Poby no es un jugador de carries. Entonces tienes que tener a Skyning. Yo sigo mucho competitivo, la verdad, pero veo de cuando un partido importante, pero poco más. A ver, yo es que sí, yo lo sigo. Yo sigo todo Europa. En plan, todos los partidos de Europa me los veo al 100%. Y luego, pues, Corea, China y Norteamérica, pues Corea me veo los importantes, China me entero muy por encima de lo que pasa y Norteamérica me entero de lo que pasa. Y veo alguno que otro con Toad. No me da la vida para más. Anteriormente sí, cuando tenía yo que sé, 16, 17 años y solo tenía que estudiar, pues me veía todos los partidos de Europa, todos los partidos de América y el 70% de los partidos de Corea. Y alguno de España también, de la LVP. O sea, yo me veía 4 ligas casi, ¿eh? Me veía toda Europa. Que en aquel momento eran viernes y sábado, creo, Europa, por la tarde-noche. Me veía toda Europa. Cuando acababa Europa, me veía Norteamérica, porque empezaba después. Además, lo daba todo la SL. Yo veía Europa y Norteamérica con Quentin, Rarus, Sitox y... Quentin, Rarus, Sitox y quién más era. Y Keireth, con los 4. Me veía Europa y luego NA. Luego el LVP también hacía, o sea, la SL también hacía Corea y veía Corea. Y, y veía un poquito de España, que era la época de la DDH, de Erasus Rojarmi, de Reven y demás. Pero uno crece y por mucho que trabaje, es buen engage, pero se te lía mucho porque llega luego Mirwin a popom, 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 popom. Y es una pena, gastas demasiado y pues te acabas muriendo. Y una pena que yo he pingueado un toque, pero es buen engage, pero ya vas por detrás, tío. Ya no tanto ir por detrás en oro, sino ir por detrás en que tu compo no es mejor que la suya. ¿En qué lo estás, por cierto? Resetearon el elo hace poco, ¿no? Mi pick elo es Esmeralda 2, Esmeralda 1, no lo sé. Ahora estará en platino, supongo, porque lo han reseteado. Es que ya no juego rankeds, han metido arena. Y yo soy generación TikTok. Y eso, entre que soy generación TikTok y no tengo tiempo, yo me meto en una arena de 20 minutos y soy feliz. Porque meterme en un ranked de 40 me jode. Entonces ahora mismo estaré en platino, a lo mejor, supongo. Platino 4, platino 3. Pero pick elo es Esmeralda 1, 2. Jugando solo Ceri. No, solo Ceri no, pero mayormente Ceri. Dios, cómo me gusta Ceri, tío. Qué personaje tan divertido, eh. Me tengo que jugar alguna ranked este. Hoy no me voy a jugar ninguna ranked porque hoy, de hecho, cuando voy a trabajar, al volver, tengo que. Tengo que grabar contenido. Luego voy a aprovechar que tengo un rato libre que luego he quedado para cenar. Y antes de irme para cenar tengo que revisar los postpartidos de Mellado para mejorar y demás, porque no tuve tiempo aún estos días para estar viéndomelos de vuelta. Estuve leyendo un poco los comentarios de la gente y ya vi un poco el feedback, pero aparte del feedback de la gente, ahora tengo que ver yo y analizar qué tal.
que no he tenido tiempo. Siempre los veo el día siguiente o el día después, pero esta semana no tuve tiempo aún, ¿eh? Y esto, la verdad, ya está cerrado para Fnatic. Es que Fnatic nunca tuvo oportunidades de ganar con esto. Lo único, eso, ponerte un poco por delante, buscar buenos engage con el Jarvan, con la Annie, con todo el daño que tienes, poder ganar la partida. Aquí defienden milagrosamente, porque aquí no acaba, creo, ¿no? O esta es la que acaban. No, aquí es donde acaban. ¿Aquí es donde acaban? No, aquí defienden, ¿no? ¿O no? Vale, no, aquí ya acaban. Porque hay otra play un par de minutos antes donde defienden, es verdad. A mí Zeri me gusta también, aunque últimamente solo juego top y jungla. A ver, Zeri top, Loki play ya, ¿vale? Yo he echado alguna partida, pero es que yo juego de carry. Oh, como me gusta el rol de carry, Vamos a ver ahora este draft. Este es el draft 4. Draft 4. Draft 4. Vale, ya tenemos 30 campeones baneados. Fnatic. Yo supongo que aquí esta vez lo mismo, tío. En plan, Ambesa, Renata ya son picks prioritarios en este momento, igual que el Rumble Trundle. Y el último ban de Fnatic es Yunara. Porque Koi banea a Zir. Porque claro, si tú no baneas Yunara, ellos piquen a Zir. Claro, yo en el postpartido quejándome. No podemos jugar Yunara, no podemos jugar Yunara, no podemos jugar Yunara. No, no es que no puedas jugar Yunara, es que no quieres tradear Yunara por Azir. No te compensa el tradeo de Yunara por Azir. Entiendo que eso es lo que hace Fnatic. Yo quejándome de, bro, tenemos que jugar Yunara. No. Ahora que lo veo en frío, supongo que el problema realmente es que si tú aquí no baneas Yunara, plan, aquí baneas Azir. Ellos banean Yunara. Ya está. Aquí baneas Aurelion Sol. Ellos banean Kha'Zix. Y tú picas Yunara, ellos pican Azir, tú picas Azir y ellos pican Yunara. No hay forma nunca de que este ban no sea o Yunara o Azir si no quieres tradearlos. Entonces puedo entender el ban de Yunara aquí. Pero a mí lo que me gustaría entonces es que el ban de Yunara sea ban 2. Tú haces Ambesa Yunara. Y si aquí no baneas a Azir, le fuerzas a banearlo. ¿Lo van a banear igualmente? Seguramente sí. Pero ya le pones la presión de yo no voy a banear los dos, pero el primero te lo baneo pronto para que sepas que estás obligado a banear y le metes un poco más de presión, creo yo. Whatever es lo mismo. Pero bueno, si lo haces en el último pick, a lo mejor se lo olvida, ellos no lo banean, tú puedes picar Azir. Hay muchas formas de ver el draft. Pero ahora entiendo por qué banean Yunara. No banean Yunara porque no quieran jugarla. Que a lo mejor no quieren jugarla. La banean porque no quieren tradear power picks de Yunara por Azir. Vale. First Nautilus, que me parece una puta basura, tío. Los first picks de Fnatic son una locura. O sea, el Nautilus y el Ezreal, tío, a mí me duele en el alma. Por el equipo rival, Taliyah Jinx es respuesta lógica. Porque si no piquea Jinx, ya que te vas Ziggs, Miss Fortune, Ceri está baneada. Ceri, también puedes jugarla porque la baneas más tarde aún. Ziggs, Miss Fortune, Ceri. Si no, ya te vas a lo mejor a un Draven o a un Twitch, como hacen, que es Smolder. Ya te lías mucho. Supongo que la Jinx está bien si no quieres jugar nada raro, ¿no? Pero me parece muy pronto porque es un AD muy castigable. Da igual, no se lo castigan tanto. O sea, es que este polla gorda, pero está picando Jinx into Nautilus. O sea, ya has visto Nautilus, ya has visto que es un AD móvil contra un support que te puede literalmente tirar una ulti y matarte. Es de polla gorda el pick de Jinx aquí, ¿eh? Que no sale tan bien al final porque acabas perdiendo, pero bueno, no está mal. O sea, es de tener confianza. Y vas ganando 2-1, así que puedo entenderlo. Víctor Sion es una drafteada de la hostia. Es una locura el Víctor Sion. Está súper bien piqueado aquí. Le estás poniendo toda la presión a Koi de la Jinx tiene que pegar o vas a la mierda. Y llegará un punto en el que aun pegando a la Jinx al Sion le va a costar muchísimo bajárselo. Y acabas con Rek'Sai, con el counter de Sion, que Rek'Sai es más o menos el mismo patrón que el Kled, ¿no? Tienen los dos un dash que esquiva el knock-up, se ponen cerca del Sion, los dos tienen un knock-up que le corta la Q al Sion, el de Kled tarda un pelín más que el de Rek'Sai. Los dos tienen una ulti, entre comillas, de engage y daño para ponerse cerca del Sion en línea y luego para poder ir a por un carry en teamfights. Y además el Rek'Sai, no lo sabes aún, pero el Rek'Sai va a ser counter del Twitch porque lo puedes ver en invisible, por lo cual esta Rek'Sai está muy bien picada aquí, Luego no sale bien, no sé, es que veremos ahora, yo creo que no la juega tan bien Mirwin como se podría jugar, y sobre todo porque se lía muchísimo el equipo de Koi. Pero la Rek'Sai no está nada mal piqueada aquí como counter. También creo que sobreestiman la Rek'Sai como counter de Sion. No es tan buena y no saca tanta ventaja y el Sion acaba siendo súper importante al final.
Fase de bans. La Rek'Sai sabes 100% que stop, por lo cual baneas Bolívar, Lilia para que no se juegue en jungla, porque además te jodería mucho eso contra todo lo que tienes. El Bolívar es muy bueno diveando backlane, diveando también torres, y con eso puedes dejar por detrás al Víctor. Y AD Carries posibles que puede jugar Upset son el Twitch que ya hemos visto ahora, y luego sabemos que va a jugar Smolder en la siguiente partida, por lo cual si tú tienes la cabeza que vas a pillar o Twitch o Smolder, baneas Bolivar para que no te diven o al Twitch o al Smolder, porque no te quedas jodido toda la partida si te lo dejan por detrás. Vale. Y por lado de Koi, baneas Zed Zeri, porque sabes que Zed está fuerte ahora mismo y que Razor puede jugarlo. Yo no creo que lo fuese a piquear, porque Razor no está jugando campeones carries, está jugando solo para Upset. Y de hecho, el Ivern es la mayor contestación de juego para Upset. Razor ha jugado Ivern 1000 veces, pero ha jugado Ivern 1000 veces cuando estaba en meta. Ahora Ivern es tier B de picks. No es ni tier S ni tier A, es tier B de pick en jungla. Y lo ha piqueado únicamente porque va bien con Upset, obviamente. Sí que es verdad que es un buen pick aquí en este draft, pero lo ha piqueado porque juegan para Upset, no porque sea el mejor pick posible. Pero bueno, entiendo que lo piques, así que no me quejo. Bueno, me quejo en general, no en este pick en concreto, de lo de que jueguen tanto para Upset. Pero eso, ellos cogen Leona para no quedarse sin support, tú coges Twitch Ivern y acabas con una Quillana. Además, el ban de Zed no es solo para que no lo juegue Razor porque sí, sino porque es matchup favorable para Zed, el matchup de Zed y Quillana. Porque Zed limpia un poco más rápido, Zed tiene mucha más kill pressure en early contra la Quillana, no contra el equipo rival, contra la Quillana, puede ir a buscarla, puede ir a pelearle, puede ir a ganar en la jungla, entonces, y Razor es un maestro de Zed, o sea, un Zed Quillana aquí, habría sido la polla de verlo, y Razor teóricamente, luego habría que ver cómo influyen las líneas en el matchup, Razor teóricamente habría destrozado al Joya en el Zed contra Quillana, no se lo dejan abierto. Y yo creo que con los abierto no había picado porque el draft no estaba para eso. No tienes frío en medio porque te puede... bueno, te cuesta mucho ganar a Prio en medio porque la Talilla la pelea muy bien. En el Víctor contra Talilla te pelea muy bien la Prio o la Talilla. Entonces te costaría mucho conseguir la Prio en medio para que Razor pueda moverse con el Z. No tienes Prio en top porque la Rek'Sai te puede cortar todas las Qs de Sion para que Sion no pueda limpiar nada. Y... Y es que en bot no es lo que te pueden apoyar. O sea, el Twitch no se puede quedar solo, en el Auti no se puede mover tanto como te gustaría, entonces pues no vas a piquear Zed nunca aquí, supongo. Y es una pena porque habría molado mucho. El pick de Quillana está muy bien porque está OP y va muy bien contra Twitch, contra Víctor, y lo más importante, coges una herramienta para ganar la partida. Porque ahora mismo, o sea, sin Quillana, la partida la gana siempre Fnatic. Con Quillana, Koi tiene herramientas para ganar. ¿Por qué? Sin Quillana estás jugando Víctor Twitch contra Taliyah Jinx. En midgame es mejor la compo de Koi, pero nada que no puedas terminar, ¿quién se baja al Sion? ¿Quién se tanquea al Victor y al Twitch? Porque Rek'Sai deja de ser un tanque en cuanto Twitch pegue 3 básicos a minuto 35, ¿sabes? El Ivern, ¿sabes? O sea, cuando tú has visto todo el Red Fanatic y tienes 4 picks de Koi ya sabe que no puede ir al escalado. Porque el escalado está perdido, entonces te picas una quillana, vas agresivo e intentas terminar más rápido. La quillana es... Sí, o juegas Quillana o juegas Zed, pero Quillana te da un poco más de aire para jugar las peleas, además comba mejor con la Leona. Y creo que no hay ningún jungla más. No puedes jugar Lee Sin, no puedes jugar Kindred porque no quieres matchar escalado. No, el Lee Sin no es tan útil porque no puedes sacar tanta ventaja, no es tan fuerte como Quillana. Entonces, sí o sí, Quillana es el único pick disponible aquí para el Joya si querías poder ganar la partida porque no puedes escalar. Tienes que ir a ganar y la única forma de ir a ganar es con la Quillana, no hay más. Entonces, es un pick muy bueno que obviamente no funciona porque es muy difícil de hacer funcionar. Vamos a ver aquí. Esta kill de Quillana es una locura. En plan, es el Joya sabiendo exactamente cuánto daño le hace falta para matar. Es de ser pro de Quillana. La caza de medio me gusta mucho porque pones un poquito de aire en el Twitch, que no es un personaje que le va a costar un poco subir. Y es que Koi lo hace muy bien en early. Razor, vale. A ver, esto es... Tenemos que analizar esta partida bien, porque esta partida es pelea
de gente lista. Es pelea de listos, tío. Es una barbaridad lo bueno que lo juegan los dos junglas en esta partida, Yo ya lo juego mecánicamente bien. Snowboleando y luchando prios. Y luchando y encontrando plays. Y Razor lo juega muy bien, estando por detrás y solventando errores suyos y de su equipo. Vamos a fijarnos en lo que me explico ahora, según vayamos viendo. O sea, Razor ya un K por detrás y consigue llevarse un Kevin por lo menos. Aquí, Razor encuentra un engage muy bueno sobre Supa y Álvaro con la. Con Margarita, con Asset Invisible. Y gracias a ese engage tan bueno que Razor consigue encontrar y liarla en este dragón, consigues llevarte el dragón porque no le da tiempo a llegar a Koi. Es verdad que tienes que sacrificar que Poppy se muera en medio para gastar cooldowns y que pierdan tiempo, pero es que también se sacrifican Nautilus y Poppy, pero es que te da igual que se mueran dos porque sí, le estás dando un poquito más descarado a un equipo que te va a snowbolear. Estás sacrificando dos jugadores por un dragón, que es mucho tiempo que ganas ya, porque tú quieres ir al late. O sea, aquí Razor consigue liarla con ese engage, luego aquí se pueden ir, si no me equivoco, se van, ¿no? Porque lo hace perfecto, ¿no? ¿O no? Sí. Plan, bueno, se muere. Se muere uno, pero luego dan la vuelta porque llega Poppy. Y pelean aquí. ¿No? Hostia, quería recordar que ahí le daba la vuelta con el TP de Poppy. Que a lo mejor me inventé otra jugada. Que igualmente nada, aquí te comen muchísimo, te siguen comiendo el mapa. Lo único que hace bien Razor que es antes de cada dragón ganar peleas, pero el resto pues no. Aquí, por ejemplo, no está mal el tradeo de Heraldo por dragón de la Quillana. Y aquí lo juegas muy bien, Esquivas a Yoyopium. Oscarinin va a tanquear muchísimo porque es un Sion y luego se va a quedar muerto en medio de tres pegando básicos. Llegan Upset y Mikix. Metes el knockup con la Q del Nautilus. Ulti de Nautilus. Se muere Oscar y ahora va a pegar. Está Mikix pegando totalmente gratis. Le das, o sea, Mikix Absent totalmente gratis. Se lleva más oro Upset. Llega Poppy a cubrir y ya no puede pelear Movistar Koi el dragón, por lo cual ya te pones en dos dragones y ya has comprado 10 minutos del alma de dragón del equipo rival. Ya mínimo va a ser minuto. Vale, acabas el dragón al minuto 16, pongamos que al 15. Pues son 20 minutos más, hasta el 35 no hay alma. Además, es que es una barbaridad, tío. Es una barbaridad lo que trolea aquí Koi. Es que no tiene otro nombre que trolear. Ya se ha muerto Yoyopium. Da el dragón. Da el dragón. Álvaro tocado. Tienes la llamada solar, es verdad, pero no tienes más cooldowns que eso y las ultis del Joya y Mirwin. Pero es que no quieres pelear. Aquí viene Mirwin, entra no sé por qué. Aquí supongo que el Joya quiere buscar, pero lo hace muy, 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 muy bien Mikix, parando que Álvaro no puede entrar cómodo. Upset, gratis. Mirad, Upset totalmente gratis, pegando. No llega el Joya nunca. O sea, el Joya tendría que flash, dash a través de Mikix para tirarle un ulti Upset que le estampe contra esta pared. Es súper complicado para el Joya jugar esta pelea. Teniendo en cuenta que en medio del flash o el dash no te meta un básico o algo o Mikix si te pare. Poppy también está completamente de gratis. El engage es una tremenda basura por el equipo de Mr. Koi que tendría que haber regalado el dragón y ya está. Aquí ya les he dado una kill más a Upset, lo cual, heavy. Upset muy cómodo en esta partida. Este engage se te complica porque, mirad, gastas llamada solar, gastas ulti de Yoyopium para llegar, ¿no? Gastas llamada solar, muro de la tejedora, le pegas un combo entero al Nautilus y le bajas el escudo. Y ahora Nautilus rengaguea, tienes a Álvaro a melee sin cooldowns, a Yoyopium comiéndose un knockup. Y es verdad que el Joy está por debajo muy bien y Mirwin también, pero es que mirad cómo juega la pelea Upset y la redención de Nautilus, Obviamente a Upset lo ves porque la pasiva de Rek'Sai, le flashea encima a Rek'Sai para meterle el knockup y llega el Joya por él, se queda un toque, flashea la Q del Joya que lo remata, le cae encima la redención y con esa vida gana muchísimo tiempo. Mucho tiempo para poder terminar de matar a Álvaro, que está bien, porque tú ya estás muerto, pues matas a Álvaro para que no aplique CC. Y Poppy aún tiene cooldowns, Poppy aún está aquí. Mira Poppy qué cómodo está aquí. Tiene flash up, aquí. El Joya ha saltado sobre Upset para rematarlo. Mirwin al otro lado de la pelea. Y Supa y Yoyopium está sin mana y tocado. Y Supa muy lejos con una Jinx tirando una W. Y todo el equipo de Fnatic muy junto. Esta pelea es buenísima. Jinx que no encuentra daño donde pegar. Poppy que puede pelear completamente gratis. Y nada,
no va más allá de la pelea porque la pelea sería buena para Fnatic, entonces tienen que irse. Aquí nada, encuentras una cazada increíble sobre Álvaro. Mikis aquí saca la pollica. Y con esa cazada te haces tercer dragón. Al final, vas sacando. Lo único que le interesa a Fnatic era no perder. Y vas sacando una jugada ganadora antes de cada dragón para pillártelos. Es una barbaridad. Y aquí debatimos otro día en el postpartido que la jugada es mala de Koi por chasear la fight. A mí no me lo parece. Repasemos contexto. Fnatic te está sacando jugadas buenas antes de cada dragón para recortar ventaja y para poder hacerse los dragones. Fnatic te ha ganado una fight porque te ha outplayado el engage de Mirwin y el Joya. Estás 4 contra 5, que realmente es 5 contra 5 porque Yoyopium puede tirar la ulti cuando quiera, aunque aquí parece que en cooldown la tiene, lo que pasa es que la tiene, está en combate, por lo cual no puede usarla. Pero estás 5 contra 3, perdón, porque son estos 4 más Yoyopium que llega con la ulti. Y aquí están Razor, Mikis y Pobi. Te acabas el ataque, aunque nunca te lo van a poder robar aunque lo intenten, y los matas. Aquí lo que defendía Caras el otro día es que si eres un equipo más ordenado, acabas el atacan, no haces chaseo y te vas a pillar la wave de top, de medio y de bot. Puedes pillar las tres, mantienes la diferencia de oro y juegas más safe en cuanto a terminar la partida. Yo, como ya se lo dije en ese momento, discrepo de ese punto de vista. Minuto 23. Llevas un rato sin aumentar la diferencia de oro porque Fnatic está holdeándolo muy bien. Ellos no saben exactamente cuánta diferencia de oro tienen, pero pueden darse cuenta de que no están sacando las plays mejores. Sabes que tienes un timer, sabes que el Upset se va a ir de madre, que Poppy se va a ir de madre y que va a haber un momento en el que no ganas la partida. Minuto 23, te quedan 7-8 minutos antes de que sea completamente inganable si no sacas más ventaja. Entonces, sacar ventaja simplemente por waves me parece muy poco y yo entiendo que lo que hace el equipo de Fnatic sí o sí, o sea, de Koi, perdón, es tengo que ir sí o sí a la pelea. Además que aquí ahora mismo la pelea es un 3 contra 4, en la cual vas por delante en oro, tienes una fucking Quillana con arco axiomático y tienes que ir a matar. O sea, acabas el atacán, te lo llevas como es obvio, y aquí la pelea está bien. ¿Qué pasa? O sea, este chaseo es bueno, porque tienes que sacar más ventaja, tú lo sabes, y si matas aquí, puedes pillar la torre de tier 2 de bot. ¿Qué pasa? Que no es bueno. Porque lo hace bien Fnatic, no porque lo haga mal Koi. Aquí primero flashea muy bien Mikix. Álvaro sí que falla la ulti. Aquí sí que es defecto de Álvaro y no bueno de Fnatic. Pero a la vez que falla la ulti Mikix, Razor mete un root increíble a Mirwin para que Mirwin no pueda jugar la pelea, no pueda seguir chaseando. Se empiezan a ir. Llega aquí el Joya, que ya tiene el combo pensado con la ulti de Taliyah que está rotando. Taliyah sabe que rotan Twitch y Sion, pero llegan mucho más tarde. ¿Qué pasa? Que se alarga mucho la pelea. Aquí Álvaro ahora, si no me equivoco, hace flash y falla la E. No sé si falla la E o qué, pero aquí bueno, hace flash exhaust. Aquí Poppy tiene el flash y el Zonias es perfecto y Razo también flashea perfecto porque sí, ambos esquivan toda la ulti del Joya. No hace daño, a Mikis no le da. Entonces, tú esquivas todo el daño. El Joya se queda ruteado. Poppy sigue en el Zonias. El Joya tiene que flashear porque está comiéndose mucho daño. Y mira, Nautilus ya no está llegando por la planta. Y Twitch también están llegando. Aquí la pelea se lía. Tú tienes que parar la pelea. En el momento que la pelea tiene que acabarse aquí para Koi. Aquí. Aquí se acaba la pelea. Has fallado la llamada solar. Te has comido el root de Ivern. Estás lejos de chasear. Tienes que esperar a que llegue la ulti de Taliyah. Después de la ulti de Taliyah, 4 segundos después van a aparecer Twitch y Sion. Y es lo que pasa. Aquí la pelea ya es mala para Koi, porque además te outplayan perfectamente. Hace muchísimo daño porque Víctor Enzonias sigue pegando con la ulti. Cae la redención, lo fuleas. Empiezas a pegar. Mira Joya cómo está. Llega Sion con Flash Q después de haber venido por allí. Ulti, todo. En plan, ya está. Y luego ya Twitch es que ni siquiera pega. Twitch llega ahora a hacer algo por aprovecharlos porque ya llegó tarde. Pero es que no hace falta ni el Twitch, tío. Te han ganado un 4 contra 5. Y aquí ya está muy mal Koi. Porque aquí, mira, qué perfección esta jugada de Razor spoteando a Mirwin. Además, Mirwin no se puede ir porque esto de aquí de que no atraviese es que le mete la ulti Sion. Nada más hace flash tunnel. La Rek'Sai le mete la ulti Sion para que no se vaya. Y ya, sin Rek'Sai no puedes spotear al Twitch. El muro de Taliyah es horrible. Plan, mira, el muro de Taliyah deja el dragón y todo el equipo, menos Oscar, de un lado. Es imposible. Oscar se pone a hacer control 3 delante del Joya. El Joya no puede pasar. Dragón para Fnatic es lo que ha pasado. Le mete un knockup, ya está, se acabó.
Luego aparte, Mikix dice, oh shit, here we go again. Y si no me equivoco, ¿cómo entra Mikix? Ah, no, Mikix también está del otro lado de la pared. Y pues se pone a jugar con Oscar. Aquí la partida está perdida para Koi, pero aún era low-key playable. ¿Qué pasa? Mira dónde gasta la ulti el Joya. Tiene que gastarla aquí porque ya se ha acabado todo. Le da a Mikix y Oscar. Y no sé si le da también a los otros. A los otros le da tiempo de sobra de escaparse. Y ya la pelea está ganada. No tienes a Rek'Sai. Has gastado todos tus TCs. Y está pegando de gratis los dos cards de Fnatic. Aquí la pelea está ya ganada. O sea, Fnatic consigue avanzar muy bien la partida y llega a un punto en el cual Koi ya no puede hacer nada más. Koi lo podría haber jugado mejor, podría haber sido más incisivo, pero era un draft demasiado complicado de Koi igualmente para ganar. Aquí ya está, aquí ya está. Es que aquí ya está. Twitch llega, te mata al carry, no puedes matar nunca a Twitch, es que no puedes matar nunca a Twitch y le quita la penta a Pobi y aquí se acaba la partida. Y qué felicidad que se acabe la partida, aquí que ganemos una partida, Y vas a quinto mapa con este draft. Putos anuncios de mierda, tío. Putos anuncios de mierda, tío. Putos anuncios de mierda, tío. Me tengo que ir en 15 minutillos, gente, así que acabamos esto, vemos el deck pop quiz y se acaba, creo yo. A ver, cuando esto cargue. Joder, Fox anuncios, bro. ¡Ah! ¿Te imaginas? Me quedo callado todo el rato. Aquí está. Vale, este es el draft. El draft aquí está ya ordenado. Un segundo, pónmelo sin ordenar. Muy bien. Bans de Coin, no veo nada raro. Hay 8 de carries fuera. Baneas Lucian. Ya no le queda casi nada para jugar a Fnatic. Jax lo mismo y Jace también. Entiendes que Oscar puede ser un problema en este quinto mapa como carry porque está jugando muy bien la serie. Así que me gusta que tengan eso en cuenta. Y Fnatic, la tónica. No quiero tradear a Zir por Yunara. No quiero tradear a Zir por Yunara. Seguramente porque Fnatic no puede jugar uno de los dos. Porque en quinto mapa lo tradeas. La cosa es, Yoyopium con Azir es muy bueno. Y ahora quien elige qué campeón piqueas es Yoyopium. Si tuvieras el lado azul, puedes traer a Azir por Yunara y piqueas tu Azir, le quitas el Azir a Yunara y o sea, el Azir a Koi y Pobi es muy bueno con Azir. ¿Qué pasa? Como piqué antes Yoyopium, te van a quitar el Azir. Y tú no quieres quedarte con Yunara, por lo cual tienes que poner Azir, Yunara y Rumble. Sigues baneando todo el rato lo mismo. Pero bueno. First pick tan Besa en este momento no me parece tan raro. Es un muy buen blind pick y además no tiene mucha contestación. La contestación es Renekton, que Renekton sí que juega muy bien contra la mesa. Lo que pasa es que Koi luego por macro va a dejar de hacer que Renekton no pueda hacer nada. Pero el pick está bien hecho aquí en este momento. Lo que pasa es que luego el macro no se aplica para que este counter pick sea efectivo. Por otro lado, con Renekton va el Maokai, que me parece horrible. Se lió en el mismo quinto mapa. Bueno, cuarto mapa fue para Carmine Corp. El Maokai Flex Pick me parece una basura aquí. Piquearlo. Te condiciona a no poder jugar Ziggs porque ya tienes mucho AP, mucho CC, regalas las mesas al equipo rival, te condiciona a tener que meterlo en jungla o en support y en ninguno de los dos a mí me parece que es muy bueno, en jungla sí, pero en support no tanto, pero claro, si lo juegas jungla no puedes jugar más AP, si lo juegas support ya también se te complica mucho jugar el AP, entonces tampoco quedan medios ADs para jugar, entonces si picas Maokai te obliga a no poder a tener que jugar un medio AD y no quedan medios ADs, por lo cual no puedes jugar el Tix en bot. Y te estás liando ya de no jugar uno de los AD carries más rotos de este meta. Que se puede jugar también en medio, el Tix también está muy fuerte en medio, pero en un quinto mapa la prio de Tix bot sube mucho más. Entonces, picar Maokai aquí te cierra muchas puertas. Y te responde Koi tranquilamente con una Sejuani y Jinx, sabiendo que el Tix no lo puedes picar. Tocamos con Smolder para machar escalado, que no me parece mala idea, pero es que yo habría hecho Renekton. A mí me habría gustado aquí un Renekton Syndra, tío. Un Renekton Syndra o incluso el Renekton Leblanc tan pronto. El Renekton Leblanc tan pronto porque al final. No sé. Renekton está bien. Y luego otra cosa que no sean los putos carries. Oh, tío, Renekton. No. Que le den por culo, tío. Renekton Ziggs. Renekton Ziggs. Y lo llevas a medio. Da igual. Y luego si quieres picarte Smolder, picas Smolder. Y juegas full escalado. Renekton Ziggs Smolder. ¿Cómo te termina la partida? Si no paras de limpiar waves, tío. Da igual. Yo que no pique Ziggs Fnatic me parece una locura aquí, tío. Piques fucking Maokai de mierda. Además, Maokai a mí solo me gusta con una pareja de support, que es con Jin. Jin Maokai me gusta, el resto no. Entonces, el Maokai aquí para pelear. Uf, no, es que es horrible, tío, es que es horrible. Da igual. Ceri pilla muchísima prio en este quinto mapa y está muy fuerte en este quinto mapa. Ya no quedan campeones tan buenos contra ella, por lo cual, loco. Eh.
Baneas Kaylin Blitzcrank pensando que el Smolder puede ir medio. No está jugando humanoid, recuerdo, o sea que no creo que fuera medio nunca. Silas Milio me parece lógico porque el Silas tiene ultis loquísimas y luego falta la de Trundle y tiene buen matchup contra LeBlanc si piensas que quieres jugar LeBlanc. Y Milio también está muy bien para cortar al Maokai, al Renekton y al Trundle que vas a jugar al futuro, así que está muy bien. Piqueas Trundle, ya rompes el flex, aunque bueno, se podría mantener un poco el flex de Trundle support y Maokai jungla, pero en el momento que piquean Bardo es imposible jugar Trundle contra Bardo, por lo cual ya sí, Trundle es jungla. El Ziggs está muy bien también en medio, es que tío, está muy bien piqueado ese Ziggs, tío, es que ¿por qué no lo piquea Fnatic? Y acabas con la LeBlanc, que no la voy a criticar para nada, porque aunque no funcione del todo bien, Pobi ha sido muy regular y confías en el último partido en Pobi. Me parece genial y se lo merece, porque es un pavo que está trabajando muy bien, que se ha adaptado muy bien al equipo y que es muy bueno. Por lo cual me parece genial confiar en Pobi para el last pick. Aunque yo aquí habría dejado... No sé para qué me había dejado el last pick. Para top no, porque ya lo tienes piqueado. Sí, es que es el last pick para medio, está bien hecho dejado el last pick para medio. No puedo criticar nada de este last pick para medio. Y nada. Aquí haces tú el vision de matar a Álvaro. Álvaro gana mucho tiempo y luego pues nunca le ganas a una Ceri con el tiempo cargado. Yo creo que aquí la play para no morir es aquí ya, aquí. In this right moment tiene que flashear Mikis. Ahí, flashea Mikis. No tendrá cooldowns. Lo único que me explico es que no tiene cooldowns. Pero aquí si tienes ya la Q es flash Q y te mueres tú por upset. Pero aquí os morís los dos porque intentas pararle cuando la atraviesa. Es flash Q mucho antes. Es el drama. Aún así, Álvaro juega para Fnatic los primeros 10 minutos de la partida. Y eso le da un poco de aire al equipo. Y Upset, mira que consigue las cargas súper rápido. Pero es que ya hablaremos de la build de Upset cuando se termine la build que hay que criticar. Aquí Oscarinin no muere, lo cual está muy bien. Le lían mucho, le pierden mucho tiempo, no puede farmear, no puede conseguir experiencia, pero no muere al menos. Pero ya veis, es minuto 8:40 y ya no está el Renekton jugando contra la Ambessa, que es lo que quieres. O sea, ya es jodido, ¿sabes? Ya es jodido bastante. Mikix no muere aquí, ¿no? Sí muere porque le flashea como un tonto. El que no muere es Oscar. Aquí vienen a por él, pero lo juega bien para irse, ¿no? Limpiando aquí la web con la Q, ¿o no? No, lo que pasa es que aquí se lleva aquí el... es verdad, se lleva aquí el razón. Luego hay otra pelea un poquito... Creo que seguro contra uno, contra Mesa, que sí consigue jugarlo mejor e irse. Aquí le tiro la torre, porque de eso va el señor Ziggs, que se lleva un montón de torres, la verdad, tradea muchísimo. Aquí Mikix trolea, ya iba muy bien Supa y pues sigue sacando más oro. Aquí Oscarinin tampoco puede hacer nada, otra kill para Supa. Te están copiando el mapa, te están copiando los skill checks. Otra kill para Supa. Bueno, aquí se va, de hecho. Aquí se va. Pero ha gastado summoners. Si matas al Joya, bien. Y aquí ya nada. Era muy buena pelea para Fnatic si consiguen matar, pero no podían. Porque se escapan. Sigue Upset cargándose. Ya va a estar bastante bien. Poquito a poquito, suavecito. Pero es que tampoco puede hacer más. Oscarinin aquí. Perfecto. Pero ya va tarde, tío. Ya tiene poca ventaja. Aquí no consiguen hacer bien el combo de cortar al Heraldo, lo cual me toca. Me toca la moral. Otro anuncio. Y pues nada, tío, es que Supa lo hace bien y Fnatic lo hace mal. Son las dos cosas, tío. Supa. Si Supa lo hace bien y Fnatic lo hace mal, o sea, de normal esto está así. Si uno lo hace bien, está así. Si uno lo hace mal, está así. Pero es que pasa esto. Y es una putada histórica. Y nada. Supa lo hace bien, Fnatic lo hace mal. Fnatic se lía con los atacantes como siempre. Habría que, lo que he dicho, plantearse si merece la pena ceder a atacantes para no throwear más partidas. Porque si lo vas a dar igual, yo por ejemplo recuperarías y mueres, pues es una locura. Aquí Pobi lo hace genial, qué locura. Y también se va Razor, que es una barbaridad, tío. Es una barbaridad, es una puta barbaridad esta pelea. Mikis aquí se viene un poco arriba, lo están chaseando, intenta dar una kill. Casi la consigue Upset, pero eso. Dios, qué bien lo hace ahí Pobi, tío. Qué bueno es Pobi. Y aquí nada, pues es que aquí no estaba nada mal la partida para Fnatic, tío. 3000 de oro con un Smolder escalando que ya tiene que ejecutar. Es una barbaridad, tío. Pero es que cuando me pongan la build, vamos a ver si ya está la build criticable. Otra pelea buena, otro dragón para que no se ponga Koi en alma. Y mira, de momento la build no está mal, ¿no? ¡Ay, qué guay! Shojin, Senador de Esencia, cayendo fuego rápido. Ah, mira, el espadón, va a hacerse filo infinito ya y va a empezar a matar a todo el mundo. No, se hace Ángel de la Guarda. Que yo entiendo. O sea, bro, no puede ser. No lo entiendo, es que no lo entiendo. O sea, entiendo que seas tan egoísta de que eres Ángel de la Guarda. Pero mi bro, eres el carry de Fnatic. Juegan para ti todas las partidas. En la anterior partida se picaron un puto Ivern para que no te mueras. Mi bro, todo el equipo va a jugar para ti. Hazte daño, juega bien y confía en que te defiendas.
en que te defienden y que te defiendes tú solo. No quieres un ángel de la guarda, quieres pegar más. Y nada, tío. Aquí ya tiene Ángel de la Guarda, que me parece. Tío, tío, qué mierda de Ángel de la Guarda y qué cojones, tío. Un filo infinito y matar gente, tío. Que tienes un puto equipo detrás tuyo, una redención que te cae encima. Un Trundle que slowea en área. Un Renekton que stunea delante tuya si hace falta. Y luego Poppy va a estar llamando la atención del equipo rival. Dios, mira que bien lo juega Poppy, tío. Mira que bien lo juega Poppy, que mal lo juega todo el equipo. Poppy salta, deja yo bien junto. ¡Ah! Es que qué locura lo que le quita, que iba muy por detrás. Y aquí Upset con un filo infinito tendría este muerto, tendría este muerto, tendría este muerto y tendría este muerto. Aquí, con el filo infinito, esto estaría más low y Poppy bloquearía el. Poppy bloquearía el ejecutar de Upset. En Supa, digo, porque el resto lo bloquea. Aquí es normal que Skyrim se va si no se pierde la partida directamente. Y aquí ya se pierde la partida, puede ser. Es que mira, mira qué combo, mira qué combo, mira qué combo. Ya está, ya está. Salta Poppy, casi mata Sopas. Que tío, Poppy lo juega genial, tío. Poppy, no hay nada que decirle. No gana la línea, lo cual es verdad, pero también es muy difícil ganar la línea contra un Ziggs con LeBlanc, porque Ziggs te gana el push y aún te puede tradear de gratis, porque, bro, los básicos de la pasiva de Ziggs pegan mucho. Y LeBlanc tiene que elegir entre tradear y entre tradear y pushear. Y Ziggs hace las dos cosas porque tiene pocos cooldowns y mucho daño. Y nada, aquí tiran torres como quieren. ¿Acaban ya la partida en este push? Sí, acaban ya la partida en este push. Es un push en el cual Fnatic no hace nada, tío. Aquí tenías que haber entrado ya, tío. Poppy está intentando todo el rato buscar pelear, pelear, pero es que no puedes. Y no puedes limpiar waves, tío. Estás jugando contra un Ziggs, te van a tirar la torre igual. Con un minion te tiran la torre. Y no muere nadie de Koi en esta pelea, lo cual es una barbaridad, eh. Ni siquiera muere Álvaro, que se da un toque, tío. Aquí termina matando a todos. Aquí, Upset. Bueno, sí que muere, porque ahora Upset se pone. De hecho, Upset yo pensaba que aquí defendía, pero no, era imposible. Mira, podía matar también al Joya, aquí a Super lo deja un toque, tío. Qué barbaridad, tío. Con un filo infinito puedes matar a dos o tres, tío. Qué barbaridad. Pero bueno, igualmente. El problema de Fnatic no es el filo infinito de Upset aquí. Son muchas otras cosas. Muchas otras cosas que no tenemos tiempo para comentar, tío. Llevo 1 hora 40 de directo. Entrevistas no hay nada interesante, creo. Por lo cual no vamos a verlo. El Pop Quiz, lo siento, no da tiempo. Así que vamos a acabar con una previa de lo que se viene este fin de semana, ¿vale? Me he desenfocado, pero un segundo, me enfoco. Vale, una previa de lo que se viene este fin de semana. Este fin de semana se vienen 3 partidos. El schedule. Aquí está. Sábado, Carmine Core Vitality. Domingo, Mekoi G2, que es el Match of the Week. Y lunes, Fnatic Giants. Me parece un poco troleada el Fnatic Giants lunes, no por nada, sino porque. Porque el lunes juega Fnatic también en Valorant. Entonces yo lo ideal sería que sea sábado Fnatic Giants. Y lunes el Carmine Core Vitality. Pero entiendo que Riot quiere favorecer a la afición francesa, entonces pone en prime time el Carmine Core Vitality, que no puede ser el Match of the Week, porque el Match of the Week es la reedición de la final de la semana del año pasado, del split pasado. Entonces, como sí o sí, el domingo tiene que ir Koi G2, sábado tiene que ir el Carmine Core Vitality, porque no vas a ponerlo un lunes. Y yo también entiendo que, teóricamente, Carmine Corp es tercero, Fnatic es cuarto, entonces tienes que poner a Carmine Corp mejor que Fnatic. Carmine Corp tiene más fanbase que Fnatic, seguramente mueve más números por Kameto. Entonces, sí o sí, el partido bueno tiene que ser el Koi G2 porque es el partido bueno. Y el segundo partido bien posicionado tiene que ser el de Carmine Corp. No hay más que decir. Lo entiendo, aunque me joda. Yo creo que el Fnatic Giants va a ser bastante fácil para Fnatic, va a ser un 3-1 para Fnatic. Creo que vamos a ver el mismo Fnatic que contra Koi, pero mejor, porque Giants es peor. Entonces, vas a poder. Oscar va a usar más de LOT. Poppy va a estar igual que siempre. Razor va a usar más de Isma, porque Razor ha sido muy inteligente y ha podido. Razor, que está en Super Split, le ha jugado muy de tú a tú al Joya. El Joya ha sido mejor jungla que Razor. No vamos aquí a hacer demagogia. Has perdido la partida y Joya ha sido mejor jungla que tú. Pero Razor le ha jugado de tú a tú al Joya, que ahora mismo, junto con Jack, son los dos mejores junglas de Europa. Entonces, Razor le va a comer a tostada a Isma si sigue con este nivel. Poppy contra Jackis debería ser whatever. Excepto que Jackis tenga muchos destellos y se vea muy bien, como ha tenido algunas veces. No debería ser un drama para Poppy, esa línea, ni luego la partida en general. Y luego, No Hay Jung contra Upset y Mikix es lo más interesante, porque No Hay Jung están jugando como una de las mejores botlanes de la LEC. Para mí, las botlanes de la LEC son ahora mismo Super Álvaro, No Hay Jung y Upset Mikix. No en ese orden, pero sí esas tres son las mejores. Luego ya hablaríamos de Hansama Labrop y de Caliste Targamas, que son un
pilín peores que estas 3, pero nada, o sea, esas 5 son una locura. De hecho, la peor botlane de los que quedan es la de Vitality de Karth y Fleshy. Pero bueno, lo que decía yo. Muy interesante la botlane, que quizás sea el matchup más... no sé cómo decirlo, que se mueve de un lado para otro. En una partida puede ser muy bueno para uno, en una partida puede ser muy bueno para otro. Es el matchup que más va a variar dependiendo de cómo jueguen y qué piqueen. Así que nada, para mí, mi predicción es Fnatic 3-1. Deberían ganar más o menos fácil con el nivel que han mostrado. Y Giants, yo lo siento, pero sí, le ha sacado un mapa Koi, le ha sacado un mapa Kremlin Corp, le ha metido un tercero a BDS. Pero también venía Giants con ay, qué miedo damos en primavera. Y Fnatic le metió un tercero y para casa, ¿sabes? O sea, y era el Fnatic ya roto. Ese Fnatic ya tenía los problemas de vamos a echar humanoid, ¿sabes? Y aunque así le metieron una paliza a Giants. Así que yo creo que ahora le meterán una paliza, un poco menos, porque Giants ha mejorado y Fnatic ha cambiado su estilo. No he dicho que, no voy a decir que ha empeorado, porque me gusta cómo juega Fnatic, pero sí que es más plano por perder a humanoid. Pero también ganas en otras cosas. Kakor Vitality. Ojalá sea un quinto mapa, porque entre Niski y pierda y gane Vitality, pero si juega Vladi, es un 3-1 para Kakorp. Si juega Niski, es un 3-2 para Vitality. Y en el KOI G2, el KOI que hemos visto ahora no es el mejor KOI de la temporada. Y el G2 que hemos visto ahora sí es el mejor KOI de la temporada. Tenemos a un KOI que ha sufrido contra Fnatic, que Fnatic también es verdad que se lo ha puesto difícil, no simplemente es porque KOI haya sido malo, también Fnatic ha sido bueno, pero tenemos a un KOI que llega de un quinto mapa, habiendo mostrado cosas, habiendo jugado mucho, y un G2 que sí ha hecho cuatro mapas, pero el primero no enseñó nada porque fueron picks para probar. Aparte de un G2 que está en el mejor momento de la temporada, y un KOI que va en trayectoria ascendente, pero no está en su mejor momento de la temporada. Por lo cual aquí debería ganar G2. Como siempre, G2 ha ganado todos los winners brackets de este año. Y este no va a ser menos. También os digo, Coisitos, alegraos. Si Koi pierde esta ronda, Koi ha ganado la LEC. Porque en invierno y en primavera, quien perdía la ronda previa a las finales contra G2, ganaba la LEC. La perdió Carmine Corp, la perdió Koi. Y si la pierde ahora Koi, ganará la LEC de nuevo. Por lo cual, alegraos de estar aquí. Igualmente, va a ganar G2, 100%. Yo no tengo ninguna duda de que G2 ahora mismo es mejor equipo que Koi. A Koi le falta seguir escalando. Y jugar el sábado y el domingo le va a venir muy bien a Koi, que es un equipo que le gusta engrasar. Por lo cual no es un drama perder aquí. Será un 3-2, creo yo. No creo que sea fácil para G2 este partido. Yo creo que Koi es un muy buen equipo y de hecho Koi puede ganar la LEC. Pero en este punto, en este momento, y habiendo visto lo que hemos visto, G2 es mejor equipo que Koi y va a ser un 3-2 para G2. Y tengo que ir cortando ya que yo tengo que trabajar, que aquí hay gente que trabaja, no todo el mundo puede vivir de los esports, alguno tendrá que poner Coca-Colas. Así que gente de YouTube. Seguidme en Twitter, seguidme en Twitch, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en cualquier red social. Nos vemos mañana. Un saludo, un besito.